Moria Kazan, todo el mundo me llamará la Juan Moria. Yo soy Moria Kazan, pero al mundo a mí me conoce como la Juan. ¡Vamos todos! ¡Vamos, Moria! ¡Canten, puta! Ya fui monja una vez en mi vida. Buen día, Cuando buen fui día. con pecado Este concebida. temón. Reincidir siempre a mí Vívilo, me vívilo. interesa. Siento la puta vibra de viernes. Otra monja sorpresa. La amo. De algún modo ya no Buen espero viernes. Si ¿Se es un escucha? mundo solo es ver una ¿Estamos patada. bien? ¡Qué temón! ¡Arriba! ¡Arriba que sigue! Todo el mundo se cuelga de mis tetas. Moria, yo soy Moria Kazan. Todo el mundo Me llamará la Juan. yo soy Moria Kazan. Pero el mundo a mí me conoce como la Juan. Buen viernes, locuras. ¿Cómo arrancamos? Esto es un loco. Mi amor. No puedo, estoy llorando. Atrevida. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas están? buenas tardes a la comunidad más linda. ¿Cómo andan por ahí, mi amor? ¿Cómo andan? ¿Atrevidas? ¿Atrevidas? ¿Cómo andan las atrevidas? Me agarró un calor, me chivé todo. ¿Cómo les va? ¿Cómo arrancaron este viernes? Acá estamos las Morias, bien arriba como Moria. Moria vive en una y nosotras vamos a hacerle honor a ella. Con mucho amor, hoy le vamos a hacer honor, mucho respeto. Miren lo que es esto, miren lo que es esta caracterización, miren lo que es el fleco. Planchado, 2 aguas son. Yo te voy un poco a la rolinga, pero bueno, lo que vale es la intención. Las bocas rojas te lo pido, totalísimas. Hace años que no me pintaba la boca de rojo. No, Años. te juro. Yo me acuerdo una época del rojo, del rosa, Sí. del violeta, del No se negro. escucha. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Yo no estoy escuchando nada, solo escucho la música. Hola, Melanie Melón. Atrevido el del control. Me mutea. Atrevido. Si tenés dignidad, echate. No, que hoy vinimos con la lengua karateca. Hoy somos Moria. Sé que Hoy está tenemos todo, perdón. todo permitido hoy. Hoy digamos todo, digamos todo. Hoy digamos todo. Chicas, me pone mal un poco la audiosidad. No puedo. El mirá. tema flequillo es un tema a debatir, quizá un programa entero. Con tips del flequillo, que el flequillo graso que chorrea, parece que es una burger. Deberíamos de hacer un coso, Sí, con de tipsitos. unos hacks, unos tips para la gente con... No, amiga, no seas malo, no me vuelvas a ponchar así. Qué planos, No, son tremendos. Todo mal que se me escucha imites la perfecto poner... Me gusta porque tu pelo está como tupido. ¿Cómo te pido? Como que cubre. Mirá, el mío no está cubritivo. La frente se puede ver. El tuyo está cubritivo. ¿Te das cuenta? El tuyo está como el de Anita. Tú estás como Anita en el programa pasado. Yo la camuflo un poco con el gorrito, Pero estamos muy bien. Chicas, nada. Ustedes si ven algo que no va, nos dicen por el chat. Haremos lo que podamos con los lentes, todo. Hoy es todo un descontrol. Hoy Hoy es puede salir muy bien o puede salir... muy mal. Sí. ¿Cómo arrancaste la semana? Contame cómo te llevó la semana hasta aquí, hasta hoy viernes. Me ha muerto. Por suerte no se me puede ver la cara, así que puedo hablar sin escrúpulos, se dice. Sin escrúpulos, rencorosa. Sí. Esta semana se me pasó bastante rápido, debo de... Moria del 80, soy. ¿Perdón? ¡Qué tupé! Hoy vamos a tener... Hoy vengan, haters, vengan que los atendemos. De a uno. Hoy la lengua karateca no se calia nada, les aviso. Hoy es... El decorado se calla. Así. Sí. Ay, no puedo. Directo. Me pone mal, paren. Basta, estás en personaje. Moria se le ha caído, se le ha salido, se ha quedado dolapa en el medio, no le importa nada, es Moria. Así le pasó. ¿Cómo la amamos? ¿Cómo no? Pará. Mi semana bien rápido, se me pasó muy rápido. Sí. Y vengo con una recomendación A ver. del Club Más 30. Ya hablamos que esto es para hacer un agente más 30 un sábado de la Sí. noche. En otra época metíamos previa y todas esas cosas. Sí. Hoy hablamos de que está muy bueno las salas de escape. Sí. Fuimos yo te traigo datita, Fuimos el sábado a la noche, tarde, para mi gusto, de 12 a 2. Ah. 2
horitas, ¿sabes dónde? No te voy a spoilear, porque si alguno quiere ir, puede ir Pernoctada. tranquilo. Sí, salíamos y entraba otra. Me parece que eso no era para sala de escape, pero bueno. Claro, justo ¿Cualquier parejitas, parecía un coso de swinger. Mi amor, me muero. Un hotel embrujado, chicas. Esto es real. Un hotel embrujado 2 horas. ¿Qué? Un hotel embrujado, todo embrujado acá en Me cago encima. Alvear y Alsina, por acá por el centro. Divino. Si no sabes salir, te quedas ahí adentro. Nosotros salimos. Vivos, sanos y salvos. Pero una 2 sala de escape. Una sala de Seguimos escape de con la terror. temática sala de escape. Sala de escape en un Escape room. hotel. Lo que me gustó, que para mí fue bastante choqueante y en un momento me cagué bastante, Sí, entró la... ¡Atrevida! que apenas ingresás al establecimiento, hay una Sí. recepción. Cuando la chica te recepciona, yo le digo, discúlpame, ¿me das un handy para pedir pistas? Sí. A lo que me contesta. Hola, ¿cómo le va? Disculpe, ¿usted para qué quiere un handy? Han sacado una estadía por 7 noches. Ahí ya me cagué. Ah, la billetera, te cago. Claro, yo dije, disculpame una Se cosa. la peló. El juego viene con ¿Viene con personajes incluidos? ¿De qué personajes me está hablando, señorita? Usted hizo una estadía por 7 días en un hotel. Ya estaba en personaje. Ah, ya había arrancado. Y yo no me daba cuenta, entonces lo miro a Daniel y le digo, nos vamos. No pueden salir. Una vez que entran, no pueden salir. Y de Ay, repente... me garco, diarrea. 2 horas. Me muero. 2 horas así. No. Tremendo. Recomiendo. Bueno, buenísimo. ¿Qué plan? Y de ahí nos fuimos a ver algunas cumbianchas que estábamos cerquita a la tienda de los artistas. 4:30 ya estaba roncando. Prolijos. Me gusta ese plan. ¿Sabes que nunca entré? Porque yo manejo un poco el mundo claustrofobia. Entonces no sé cómo estarían temas. Quizás salgo en ambulancia ahí, en el directo. Bueno, la pedimos, pero podemos ir y probar, ¿eh? Podemos probar a ver qué onda. Pero estaría bueno, ¿eh? Está Puede ser bueno. divertido. Podemos hacer un escape room de digamos todo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te puede grabar adentro o no te dejan usar los No celulares? podés usar ni celulares, ni estos relojes nuevos, Ah, bien. ni los puchitos electrónicos que nada de electricidad se puede. Lo que me pareció copado ahora que te veo beber es que hay un momento, es un hotel, Sí. o sea, son habitación, es un hotel. Sí. Un lugar con barrache. Mientras estás todo cagado, la Escabeas. chica que no sale de papel, huésped, ¿le gustaría tomar algo? Daniel, un ¿Pero vos la ves fernecito. a la chica o solo Sí, escuchás sí. la voz? No, ella aparece, es una cosita así. Ella Sí. aparece como ama de llaves. Sí. Se desconoce el terror que sucede ahí adentro y te ofrece algo para tomar. Y Daniel, los chicos se pidieron un fernet, todo y vas cagada en las patas con el fernet. Está bueno. Bueno, me gusta el plan. Pasa que, claro, te calentás el pico, después quedas a dormir. No, vas a ir a unas cumbias a la tienda de los artistas. Lo O venís mismo. para Inc., que está cerquita también. Ojo. Claro. Bueno, me gusta el plancito. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Qué tal tu semana? Muy mal. Bueno. Mi semana, bajeti, no he entrenado. Ah, Esta semana como sabática me tomé, dije, voy a relaxarme un poquito, voy a estar un poco tranquila, buscar mi eje, ¿por qué no? Si querés llorar, llorá. Lloré todo lo que podía llorar. a pecho con la serie de Moria. Así que aprovechamos para hacer honor a este programa, porque me he llorado todo. Así que no tengo muchas cosas lindas para contar de esta semana, pero bueno, a veces es necesario llorar. Llámame, contame. Me muero. No, igual, está bien, hay que... Perdón. Claro que me quedo- Igual tengo las pezoneras que se pegan, pero bueno, perdón, porque nos cagan el vivo, nos baja. Si hay niños, sáquenlo por las dudas de la pantalla. Ahí está. Hay que permitirse estar mal también, ¿eh? Sí. Un poquito, después vuelvo al eje. Un poquito a la mierda, después vuelvo. Así en esa. Es necesario también. Sí. Y a mí me gusta, soy medio también medio masoquista. Cuando estoy mal. ¿Te gusta estar mal? Y sí. No sé si me Música. gusta estar mal, pero cuando estoy mal, tengo que tocar bien fondo. Que a mí me Como pasa me igual. pongo películas bien tristes, música bien triste, como que tiene que ser todo el combo, ¿viste? Bien al fondo, como que. Escuchá, y tipo, le pones un Camila para llorar un poquitito, un Rake. Me Sí, encanta, Sí, sí. te pones los temas más dolorosos, las películas más tristes. Sí. Y te llorás, porque aparte aprovechás y llorás por todo. Por Un todo lo que tenés que autoflagelo, llorar. sí. Pero sí, estuve en esos. Así que no, esta semana Está bien. Ya que me estoy deshidratando, que no sea en vano. Dijiste, vamos a alargar lágrima a lágrima. Y sí, Con ¿querés todo. llorar? Llora. Y justamente por eso mismo hoy tenemos un programón. Vamos a estar con el quilombito del día, que básicamente es ese. Si querés llorar, llorá. Y queremos escucharlos. ¿A qué número? 11 24 84 40 22. Bueno, ¿Cuál es la cosa más insólita por la que lloraste?
¿Cuál? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pero insólitas? No cuentes cosas tristes, cosas obvias por las cuales una persona lloraría, pero cosas insólitas que decís, ¿cómo puede ser que yo estoy llorando porque se me quemó la comida, por ejemplo? Me ha pasado. De hambre, qué feo. Creo que es lo peor que hay, es llorar de hambre o de sueño. ¿No? Tengo- Como, ¿qué? Yo en esta no... ¿No bancás? No participo un poco. ¿No llorás? No lloro yo. ¿De hambre? No lloro. Ah, ¿no llorás de nada? No lloro. No, me gusta esto, ¿cómo se dice? Como un desafío. La hacemos llorar a Ner. No, Pero hoy no se va lloro. llorando. Hoy el desafío todos a hacer... Claro, hoy te No, llorás. chicos, no te llorás. lloro, yo no lloro. Yo no lloro, yo no No lloro, llorás, pero bueno, sí, pero si ves una película o algo triste, llorás. Aprovechás para decir, meto Tengo- lloradita por toda la semana. tengo como un poder en la mente donde logro distraerme muy rápido. Entonces ¿Tendrás tapado el lagrimal? puede ser. Los dos. Ojo. Uno de cada ojo. No lloro, chicas. En algún que otro momento me ha pasado, bueno, con lo de Sí. mi hermana y qué sé yo, sí, que estuve Bueno, obvio. mucho tiempo mal. ¿Y sabés qué me pasaba? Esto es Sí. totalmente no recomendable, ¿eh? Ustedes tienen que llorar. Lo que a mí me pasa no es normal. Me siento un poco reflejada, Moria. Moria no te llora, ¿eh? No, bueno, y si te llora te hacen Sí, como o un llantito tira esta. muy de diva. Sí, como... Sí. Voy a llorar, ya venimos. Me meto en la ducha a bañar. Se me caen dos, ya está. A seguir. Porque el mismo, como que se pierde la misma Sí. cascadita de agua. Sí, no escuchás un... Ay, no, qué tampoco. feo. No. Y también siento que no hay nada. Hay varias cosas por las cuales cuando uno llora, creo que es como lo más feo. Por ejemplo, cuando llorás durmiendo o que te vas a dormir, que querés que la otra persona no sepa que estás llorando y estás tragándote el llanto y la cama sos un caniche así excitado. Porque Sí. claro, vos querés. La congoja es peor, viste, que te delata más. O cuando llorás y estabas justo comiendo. ¡Ay, Dios! Es como tragar arena, boluda. No, numeral, ¿quiénes son? No, sí que ella te mete, cada tanto te mete Va y viene. la botonera. Pero es que, boluda, cuando estás comiendo y de repente, no sé, estás scrolleando, comiendo algo y de repente un video de un gatito, alguna cosita que te hace llorar y no podés tragar la comida. Y no, se te cierra ahí coso, me imagino, Ay, ¿no? La boluda. tráquea. Qué feo. Bueno, así que manden audios, manden. ¿Vos tenés alguna cosita insólita por la cual hayas llorado? ¿Ninguna? Tipo, alguna cosa random que, no sé, pisé caca en la calle con la bota que tenía para ir al boliche. No entro en esta, Mica. No No, puedo. no tenés una. No lloro. Ah, yo no, Garco, se van cositas hoy, te digo. Se van cositas. No, yo no te El lloro. telegrama está llegando. No. Te re- Bueno, Te yo tengo- despido. paren, yo tengo una. Dale, contame yo, vos. Yo tengo muchas por vos. Vos no tenés, Dale, yo dale, tengo dale. de sobra. Dale. Dame Arrancamos una. con la primera. Fue motivo de burla durante mucho tiempo en el grupo de WhatsApp con mis amigos de ese entonces, ¿no? Pues esto data 2017. Lloré por unas zapatillas. Sí, así como escuchas. ¿Por unas zapatillas? Sí, lloré por unas zapatillas. ¿Cómo? Yo quería unas zapatillas random, unas divinas que la publicidad le había hecho nuestra queridísima Lali Espósito, mi amor, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? Yo pedí unas y llegaron otras, ¿verdad? Entonces mi enojo fue total. Yo pensé que te había pasado algo con la zapatilla, Micaela. Un dolorito, era chica, No, te lastimó. yo tenía un capricho que era quiero estas zapatillas porque Lali hizo la publicidad de las zapatillas lilas, quiero estas zapatillas lilas, no quiero las blancas, no. La zapatilla blanca, viste que es traicionera. Zapatilla blanca, no. Tenemos por ahí No. datita, material, la fotito, algo para mostrarle a la people que está ahí queriendo Una ver. pelotudez, Ahí es está. una pelotudez, pero me da una impotencia, boluda. Soy yo. ¿Esa Que sos me vos? pase lo mismo, lo odio. Es como que no le importa nada de lo que yo le digo. Es una Dramática pelotudez, ella. estoy llorando por pelotuda. Boluda, viste que le pedí unas zapatillas, mira por lo que estoy llorando. Pero es una pelotudez, pero me da bronca lo que hace. Le dije, tráeme estas, esta o esta. La única que te pido que no me traigas son las blancas. ¿Cuál me trajo? Me trajo la blanca. Es una mierda. Bueno. Es una mierda. En la parte de llorar por cosas insólitas creo que podría tener un premio, ¿eh? Porque he llorado por cada boludez, como por ejemplo esto. Esto es tipo expectativa realidad, ¿viste? Cuando te compras algo en Shane en algún lado y te viene el primo hermano cagado a palo. Bueno, esta, yo quería las lilas, las de la Lali. Mira las de abajo, ese dorado feo, ese... Feas.
Yo, obviamente, enojada, diciendo, no, bárbaro, están divinas, hermosas. Mandé foto con las zapatillas puestas, todo verso, pues la verdad, eran un espanto. Pero bueno, esa cosa de querer algo y que te traen otra cosa genera Un poquito de angustia. Y sí, para mí está bueno llorar por pelotudeces. Yo banco, sí. Conozco mucha gente. ¿Que llora por pelotudeces? Sí. De hecho, creo que debo ser una de las... No conozco a nadie que no llore, la realidad es esa. Pero me gusta, o sea, trato de pegarme a esa gente porque a mí no se me cae Que te nada. contagien. Tirame una me encanta. lágrima. Estoy seca. Bueno, después te acordás que la otra vez conté que había llorado cuando me depilaron mal una ceja. No, eso es para llorar igual. Y sí. Eso es para llorar. Escuchame, 2, 3 años dejándome el cejón. Era Onur. Era una Eras, cosa. Isabel era Ladera. turca, total. Sí. Y voy y se ve que la chica nuevita dijo, hoy arranco. Hoy es mi día. Viste que el primer día, una desgracia. Sí, no. Me la dejó, era el guachiturro. Dije, no. Aparte, cuando me veo al espejo, dije, vos no entendés que me acabas de cagar la carrera. Yo hace 2 años que vengo dejando crecer este pasto, pelito. este césped, porque viste que te crece, después de tanta cera. Y vos, en 2 segundos, soy Mónica Farro. No, hiciste? que es la ceja de esperma. Claro, ¿qué hiciste? Y ahí la chica, yo no pude aguantarme el llanto, lloré y la chica también lloró. Lloraron todos. Y me dice, ¿te hago la otra finita también? No. Déjala así que ahora veo. ¡Ridícula! ¿Qué la otra? Déjamela así. ¡Fuera! Me la dejé, entonces quedó una gruesa, una finita. No sé qué era peor. El tema que llegué a mi casa y la llamé, perdón. Le pedí perdón porque me dio cosa que lloró. un mamarracho. ¡Mamarracho! Pero esas desgracias. Ay, saliendo de la peluquería. ¿Quién no lloró? Por favor, ¿quién no lloró saliendo de la peluquería? Que vas y te pedís un platinado y salís con el pelo naranja. Que pedís, cortame las puntas. Lord Farquhar. Carré. Las puntas, cortame lo feo. Nunca le digan a un peluquero, cortame lo feo. Te rapa. No, eso también, escuchá, cuando vas a cortarte el pelo, las puntitas, si te querés hacer un cortezazo, metete en cualquier peluquería, pero cuando vos querés un corte solo de puntas, tiene que ser muy de confianza el peluquero. Claro. Muy de confianza. Porque todos te dicen, así hay que ser el peluquero cuando te cortas, te pedís por acá y te vas de acá. No, de acá te vas. Totalmente. Estamos todos locos. Después todos otra loquitos. que recuerdo así que lloré, viaje de egresado de séptimo. ¿La Sí. tenés? No Sí. sé por qué había un compañero que estaba con fiebre. Algo que le puede pasar a cualquier niño de ¿qué? 12 años tenés en séptimo grado. Sí, Y se ve que en colegio católico, ¿viste? Todos lloraban. porque tenía fiebre el nene. Claro, Antonio, borrajo, le mando un beso si me está mirando. Este besito es para vos, escúchame. Antonito. Claro, estaban todos llorando por Antonio, porque claro, se ve que Antonio se iba a tener que volver, pues no daba más de fiebre, estaba hecho pelota. Antonio, no te vayas, Antonio, no te vayas. Se había armado como una jodita ahí de Antonio. Una lágrima no se me caía, una. Entonces, es como engañoso esto, porque en realidad no lloré. Fui al baño y me puse lágrimas. Ah. Es que no puedo. Un fomo me daba. No te Ahí estaba como vos, que no se me caían las lágrimas por Antonio. Es que no me daba, o sea, me daba pena, pero no tanto como para llorar. Todo bien, pero estoy de viaje egresado. Bueno, pero lo resolvemos igual, escúchame, ¿cómo hicimos? Claro, bueno, pero Ah. se ve que no. Entonces estaban todos, no sé, era como... Claro, era como que sí o sí hay que llorar por Antonio. Vamos en patota a llorar mirando no sé, las montañas. Y ella con los 2 Y lagrimones yo de me iba al baño y mentira. me tiraba, volvía, claro, salpicada, parecía que tenía pecas de agua, no me caía en el ojo. Pero bueno, por lo menos me subía, me sentí parte del grupo. Pero lo intentaste. Lo intenté, yo he intentado. Pero bueno, no se podía llorar por Antonito, realmente no daba tanto. No, el tema es que capaz los muchachitos no querían que se vaya porque querían seguir compartiendo y les apenó, los puso tristes. Claro, pero estaban todos llorando en masa y yo sola no llorando, quedaba mal. Digo, ¿cómo tengo que llorar? Me sentí culpable, ¿cómo no voy a estar llorando? Voy al baño y me tiro unas lágrimas. Pero no voy a... ¿Tiraste esa? Claro. Me tiré así un poquito, empapadita, ay, mira cómo estoy triste, angustiada por Antonio. Antonio creo que le dieron una inyección y zafó, no es que ni se fue, ¿No es se un llanto fue? de mierda. Fue todo mamarracho, al nivel de mamarracho. ¿Antonio quería llamar la atención? Antonio estaba llamando la atención. Para mí Antonio sí. y todos compraron encima con Antonio. No, ellas quieren salir al aire, me parece también. ¿eh? Mentiroso. Presentala, ya presentala. Mentiroso serial. Miedo de quedarme en Mentiroso. gomona. Escúchame. ¿Tenemos algún audio, algo? Manden contando por qué cosas insólitas han llorado, ya que mi compañera me ha dejado Morir. Claro, me dejó remorir. Cuando pasamos la rutina no me dijiste, mira que yo no lloré, ¿eh? No te puedo remar una. Está bueno que hay 2 realidades Sí. totalmente diferentes. Cualquier cosita les ayudo. Bárbaro.
audio. Bueno. A ver, mamarrachos. Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les voy a contar que la última vez que lloré fue por una situación totalmente, pero que me da vergüenza. Una nena de 15 parecía. Tengo 30 años, íbamos a ir a bailar por el cumpleaños de una amiga. Me fui preparando desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche con el mejor maquillaje, la mejor ropa, el pelito, todo impecable. Y a las 12 me agarra un bajón bárbaro que no tenía ganas de ir porque estaba totalmente cansada. Le explico la situación a mis amigas, que obviamente insistieron, como hacen las amigas. Y de repente me pongo a llorar porque yo no tenía ganas de ir a un cumpleaños que mis amigas comprendieron que no tenían ganas de ir, así que no se enojaron. Y me puse a llorar con el maquillaje, la ropa, todo impecable y me fui a dormir. Y sí, ¿cuánto habrás estado con el rebo? Que yo haría lo que ella. No lloraría, pero si ya estás toda desastrosa después que te arreglaste, ¿qué haces? ¿De vuelta? ¿Te vuelves a arreglar? No, ya está. Ya está. Nada, que yo te saco siempre una de más. Mi pregunta es, ¿qué se hace en ese caso cuando estás toda emperifollada con lo que eso compete para una mujer que elegís outfit? Caes así, como estamos ahora. Caes así, ¿no? En tu casa, ya estás así para arrancar. Ya estás. ¿Qué estás esperando? ¿El Uber? ¿O tenés a mano las llaves del auto? ¿O te vas a Sí. buscar una de las pibas? Y de repente, con la que vas a ir es como, ¿sabes que me siento un poquito mal? O, no sé si tengo tantas ganas de ir. O, empieza con la bajativa. Me convierto en Tatiana. ¿Qué haces ahí? Me convierto en Tatiana y le como el macho. No. Claro, atrevida, ¿Qué loca. hace ahí? ¿Cómo te va a dejar plantada? Y más si es un mano a mano. Igual- Mano a mano y 3 no podés bajarte. para Bajarte, mí. no. Más de 4 se negocia, pero mano a mano o 3 no podés bajarte porque dejás a la otra completamente plantada. Salvo que te haya pasado algo descomunal que decís, bueno, mira, esto amerita que yo no pueda salir. Bárbaro. Vino a abducirme un alien, no lo sé. Claro. Pero te digo una cosa, yo me enojo. Aunque seamos 1, 2, 3, 4, 10, 12. Vos me dijiste que vas y vas. Sí, obvio. Yo me A enojo. menos que te pase algo, como decís vos, descomunal. Pero para mí, no garpa. Si no, no armes un plan, negra. No lo armes. Y no, para mí no. Aparte hay muchas que para mí te dicen sí, y van tanteando a ver qué hace el macho. ¡Ay, eso de te! Entonces, uy, se bajó el macho del boliche, no voy, tengo diarrea. No mientas. Si llega a cambiar de planes el macho y si al final voy. Ah, capaz ¿te que quedaste? No, va. Ah, Te dice, no, al y ahí final- no queremos que Al vengas. final solucioné, al final voy. No vengas. Igual es una cosita de una amiga que me contó. Sí. Que me ha pasado esa, donde vos esperás el jueves para que el choma te tire las coordinadas. Sí. Y si vos no estás en el plan, haces algo. Pero si vos estás en el plan, no decís, yo ya tengo un plan. Claro, sos como es como si fuese que lo tenés ahí como Sí. el banco de suplentes. No, al revés. Él te tiene en el banco de suplente a vos. No, bueno, pero a tu amiga también, porque tu amiga va a depender Ah, de que sí, si el sí, macho sí, sale o no, sí, vos salís o no. Sí, eso Si es no te triste. dejo tirada porque, bueno, pintó un plancito en pareja y si no, bueno, salgo. Eso, la verdad que es muy triste. Y ahora yo pregunto a la gente, ¿llorar es de débil? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Para mí no, al contrario. Respondelo vos que vos no llorás. ¿Vos opinás eso y por eso no llorás? ¿Puede ser? Contanos más. No, yo siento que, o sea, yo no voy a minimizar. De repente era un programa re profundo. No. Me muero, atrevida. Yo no voy a minimizar jamás el dolor ajeno, ¿eh? Quiero dejarlo en claro. Sí. Yo no voy a dejar jamás chiquito el dolor ajeno, pero sí voy a decir algo. He pasado por tantas desgracias acumulables desde mis... Casi que desde que nací. Desde que nací ese ¿Desde día. que Gaby me dio a luz? No. Más o menos desde los que tengo registro, ¿no? Desde los 12 hasta los casi 20, un poquito antes, sí, casi hasta los 20, fue una tras otra, que yo me considero hoy, en el 2026 que estamos, Sí. que yo te lloro si la lágrima tiene que ser salida. Hago todo tan consciente que digo, ¿vale la pena estar mal por esto? Me lo planteo, ¿entendés? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que si la lágrima tiene que ser salida? Claro. La lágrima tiene que ser salida con pasión porque el momento amerita que yo llore. Me pregunto eso, ¿vale la pena esta lloradita? No. ¿Va a modificarse algo? No. Ah, vos te haces como un análisis antes Sí, de llorar. yo soy muy analítica. Pero no te dejás llevar por tus sentimientos y No. decís, bueno, pintó el lagrimón. No. Con películas y series así medio tristes llorás. No, porque engaño el cerebro. Vamos, Ner, vamos. Esto es todo show. Basta. Bien. No, se va. No.
Y así historias desgarradoras en TikTok o algún video de un gatito, Las un paso, perrito. las paso. Ah, no, nada te atraviesa, digamos. No. No dejás, pero no dejás que te atraviese. No, Lo evitás, yo me pongo una coraza. lo evitás. Sí. A mí la verdad que digo, esto amerita la pena que yo llore. ¿Pero No. te da vergüenza llorar también? Hay un Buena temita ahí. pregunta. Yo, por ejemplo, mi hijo nunca me vio llorar. Bueno, tiene sus puntos. Porque por un lado decís, bueno, está bueno porque no va a tener un recuerdo triste de la madre. Y por otro lado, también te hace humano. Que y te soy un demuestra, robot, claro. Sí. Porque después capaz que ellos mismos... Bueno, no importa, sos así, boluda. Tampoco te castigues. Hay gente que llora por todo, como yo. Hay gente que no llora por nada, como ella. Acá tenemos Los dos extremos. Pero, por ejemplo, esto de que si te da vergüenza, yo siento que mucha gente le da vergüenza porque viste que hay un temita en la cara que ¿viste como... ¿Vos estás upa, para este o no? Dame, la diarrea es inminente. Pero digo, claro, Yo, hay evade. una cosa, claro, hay una cosa en que quizás decís, mejor no lloro ahora porque, claro, la cara, de repente... No, maquillada. No, y aparte se entra como a deformar la ceja. Si estás con Botox, suerte, reina. No se nota que estás llorando. Claro, hasta que se claro. cae el... Tenés que decir. Y si tenés el lagrimal tapado, estás al horno, no se entera nadie, pero ni pelando una cebolla. No. Pero sí, creo que hay gente que... Y más, todavía sigues... No tanto, es más, con todo lo que pasó en el Mundial, siento que eso empezó a... O sea, los chicos creo que de la escaloneta mostraron esto de que, che, se puede llorar. No Sí. es que sos menos hombre por llorar, no es que sos más débil por llorar. Creo que es humano y está buenísimo mostrarse débil también de cierta forma. No porque débil sea llorar, sino porque muchas veces uno está débil, está triste, está angustiado. ¿Y por qué tiene que ponerse una coraza y decir, no, estoy fuerte, estoy... No. Déjate llevar por el sentimiento. Te lo decimos, Ner. Déjate Bueno. llevar. Lloremos hoy. Yo no sé dónde... Nos juntamos a Llorar. llorar. Es que yo me juntaría a llorar. Me Llora, parece un hija. planazo. Chicos, nos juntamos en el Obelisco a llorar. no, en el planetario, como Neo Guada. Lloramos todos. El que no puede, traemos como unos diferentes desafíos. Pelate una cebolla, mirate tal película, léete tal cosita, como cositas que te vayan Estimulando el pulsando llanto. A ver si llorás o no. Bueno, es una opción. ¿Vos alguna vez lloraste porque alguien que hoy decís, ¿cómo pude llorar por esta persona? Sí. ¿Sí? Pero es Sí, que yo te digo que lloré por cada pelotudez. Imagínate si no voy a llorar por gente que después decís, ¿cómo he llorado? Pasa mucho en las relaciones. Después te separás, conoces a otra persona, todo y decís, ¿cómo lloré por este pelotudo tanto tiempo? Más pasa, creo que en esa edad de adolescente, 16, 17 años que te separás, ponele, y Sí. es como, no voy a comer, ¿viste? Como que te agarra. No voy a comer, no voy a respirar, no voy a hacer nada, todo va a ser desgracia, tristeza, llanto. Es como que lo sufrí Huelga. demasiado, Sí. claro. Y ahí es, voy a sufrir este. Y después decís, después creces y decís, ya está, boluda. Bueno, igual lloré toda la semana, lo conté hace 3 minutos, pero no importa. Mira, voy a hacer una pregunta a una chica del chat que está ahí. Pego el mate, Bueno, nena, viene con los yuyos. el sí. suxo que le mete. Yo le meto todo yuyo, todo digestivo para ir al baño. Atrevida, sin vergüenza. Quiero preguntarle a Melanie Melón, que está en el chat, si me deja leer una lista, porque ella tiene una lista de las cosas por las que lloró. Cortita es la lista ¿Te igual. la mandó? Me mandó la Estás lista. aprobada para leerla. ¿Para qué te la va a mandar? ¿Para que Bueno, leas la en el leo, baño? Melanie Melón. No voy a esperar a que contestes. Aparte, Moria la lee. Vos pensás que hoy sos Moria. Vos hacés lo que Moria haría. Tenés Léela razón. ya. Tenés Y es más, razón. bloqueala. Por las dudas. Bueno, la cuestión es así. Ella es una gente de mucho llorar. Se pueden juntar con Sí. Melanie Melón a llorar Bien. tranquilamente. Y atendeme la que va. Motivos por los que lloré en lo que va del año. A ver, Algunos siento que pueden llegar a valer la pena. Yo podemos hacer pulgar arriba, pulgar abajo si bancamos en el chat por qué cada cosa está llorando. A ver, ahí me aprobó. ¿por qué Bueno, lloró? lloró por su papá, Bien, por cansancio lloró. te banco. Banco. Por el, bueno, este sí, por el fallecimiento de un ser querido. Sí. Por el nacimiento del hijo de una famosa. No, ya ahí. ¿Qué haces? Pero tampoco Es llorada, tanto. no Salvo que sea importa. un embarazo muy deseado, tratamientos y todo, que decís, ay, ahora sí, llorás Por Argentina en el Mundial, bancamos. Sí, hemos llorado. Por no poder ir a un recital.
¿Sí? ¿Da a llorar? No sé. Bueno, puede ser. Poné flow y miralo de tu casa, negra. No desperdicies la lágrima ahí. El brote fue Total. Escuchá, por imaginarme escenarios catastróficos que nunca van a pasar. Los hipocondríacos lloramos por todo. Ah, bueno. Por videos de reencuentros de gente desconocida. Bueno, puede ser. Capaz que un TikTok que te sale y te agarran un video. Ay, blanco. Bueno, está bien. El padre difunto, aclaremos, ese está perdonado. Melanie. Bueno, obvio. Bueno, llanto de emoción, dice. Bueno, también lloró porque por bronca, impotencia, frente a injusticias y gente mala leche. Bien. Dijo, lloro por todo. Sí. ¿Por qué más puedo llorar? Por confiar en la palabra de la gente. Sí. Y eso te da. Y bueno, después cosas personales de ella que tienen que ver con su abuela, su tía, que ahí no lo sabremos nunca, pero ¿está con el dedo arriba o de dedo abajo, Melanie? No, dedo arriba. Bueno, aplauso para Melanie Melón. que Yo nos creo mandó que su lista. sí, yo creo que se descargó, que dijo, lloro por todo. Si cae alguien en la calle, lloro. La lista fue bastante puntillosa. Cosas por las que voy llorando en el año. Bien, y aparte todavía queda, ¿eh? Prepárate. Prepara esas carilinas. Tremendo esto. Bueno, no Tremendo. sé, la cuestión es que ella te llora por todo te llora. ¿Qué te hace llorar más? ¿Amor, bronca, impotencia o tristeza? Todo. Todo, pero para mí llorás más siempre por amor. Por amor, por amor, por amor. Creo que la mayor cantidad de lágrimas que te saca algo es el amor. Es una cosa... Porque puedes llorar por bronca e impotencia, pero el amor o el desamor, o el amor no correspondido, o el amor en cualquier... Porque en teoría si es amor y está todo bien no deberías de llorar, pero uno siempre está llorando porque va a encontrar algo, porque talquea, porque toxi, porque algo, por algo vas a llorar. ¿Sabés cómo se resuelve eso? ¿Cómo? Vos tenés redes y de la otra parte no. Clarita la cuenta. Clarita la cuenta. Del otro lado Corta no la hay bocha. redes. Tips de tóxica. Anotá. No se llora. Una lloradita menos sería. Es que sí. Y bueno, ahí te evitas un llantito. Ubicate, mamarracho. ¿Entendés? Claro, ahí te bancás. ¿O no? Yo por impotencia he llorado, no voy a negarlo. Más por amor no. ¿No? Con ninguna separación, algún vínculo que... No, todo era relacionado con la impotencia, siempre. Y también sentirme bastante pelotudeada, pero conmigo, ¿viste? No con el otro. Todas somos Melanie Melón. Putita de sí. café con leche. ¿Alguna vez te hiciste la fuerte para no llorar adelante de alguien? Uy, sí. Qué feo que es cuando querés Que salga. tragarte el llanto para no exponerte, o cuando empezás a hablar y se te entra a quebrar la voz, que te suelta, que tenés acá la nuez, que te está... Sacalo. Y es peor porque creo que es más notorio y se te empiezan a llenar los ojos de lágrimas, se ponen rojos porque te fumaste 4 tronchos en la plaza. Y claro, no, es que estás evitando el llanto porque quizás te sentís débil, quizás te da vergüenza, quizás no querés entrar en ese tema y tocaste una fibra que te... Sí, Movilizó. sí. ¿Vos? Bueno, Sí, bueno, pero si no llorás, alguna vez quizás evitaste, te hiciste la que no llorabas, después fuiste al baño. ah, sí, claro, y después prendo la ducha. Claro, después duchazo. Ella se bañaba Voy corriendo. 12 veces por día de repente. Ella con tal de no decir que lloró y que era el agua de la lluvia de la bañadera, se la pasa bañada. No sé, te digo que tendría que biodecodificar. ¿Habré muerto en otra vida ahogada en llanto? Puede ser, ¿Por qué no? puede ser, o cieguita. Ah, perdón, se- no, se iba. No, pero quizás había un temita Canceladas. de lagrimal tapadini, como Puede vino abajo de ser. la catarata, te limó toda. Ahí. Hay que biodecodificar esas cositas para mí. ¿Y te puedes provocar el llanto? ¿Para vos está mal provocarse el llanto? Sí. ¿No haces nada para provocártelo? Pero por favor, metete un alfiler en el ojo, nena. No puede ser. No puede ser. Pará, escuchame una cosa. Vos que llorás frecuentemente, que Sí. lo dijiste, ¿qué haces después de llorar para volver a sentirte bien? Pásale algún tip a las chicas, a ver. Yo siento que el otro día, por ejemplo, esta semana que estuve muy de llanto fácil, no, más no mi compañera, ¿verdad? Lloraba. Y quizás, ¿viste como los videos ese de tu amiga que llora y que tiene el ojo alegre? Entonces está llorando y pasa uno y lo mira como con cara de zorrona. Bueno, no es el caso, ¿verdad? No. Pero capaz que estoy llorando y me meto en X. ¿Cómo me cuesta decir la X y no TikTok? Twitter. Sí. Me meto en X o me meto en TikTok Sí, y enganchás 2 o 3 que te hacen reír. ya está. Saliste. Ah, ya, ese es Yo el truco. estaba llorando y riéndome. Y aparte, ¿saben por qué me estaba riendo? Pues esto es lo más gracioso. Viste que están todo este mood nuevo, estas nuevas generaciones que
están esto de farmeando aura. Que se juntan a farmear aura. Hay un tema, yo no Antes entiendo un eran carajo, los- pero como que se juntan a hacer 6-7, no sé, algo Vayan a así. estudiar. Antes eran los chinitos que iban en la calle arrastrados por la correa. ¿Cómo se llaman? Los teriyaki, Los ¿no? Terian. Los terian. Y vamos mutando. Ahora estamos farmeando Bueno. aura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Veo, estoy llorando, moco tendido, encima tenía que hacer tiempo. Fue el día que fui a Sinergia a hacerme las uñas. Sí. Fui a dejar a Simón al colegio y tenía un bache de 2 horas. Dije, si me voy a casa me ronco. Me quedé en el auto. Llorando, 2-3 temitas Farmeando. que pasaron, así de Camila, alguno así que te... Uno de Rake. todo acá, todo Nicola. solo baladas de Radio Disney, te aniquila. Y entro a X. Entro a X y hay un tweet, no sé cómo se dice, un X. Sí, un Me tweet. tienen podrida que le cambian el nombre de las cosas, rota las pelotas. Está la botonera hoy, te digo, On a fire. full. Me encanta. encanta. Escúchame. El tweet, el X, como poronga se llame, decía, tenía el video de Mauro, el de Gran Hermano, cuando está con la copa de champán así. No sé Sí. si la tenés. El que había salido con Furia en el programa de Sí. Gran Hermano. Ay, que se pone la tanguita. Claro, bueno, él está con la copa así y dice, cuando querés farmear a Aura y no podés, y está él así, y de repente Cadena Nacional lo cagan y lo sacan de... Él se estaba haciendo el canchero en cámara y de Lo repente sacan. Argentina y Cadena Nacional. Y vos te estallás. Yo me reí de eso y salí del brote. Y ya te salió, ya saliste del loop del llanto. Ahí salí. Después, bueno, capaz que volvió el llanto, ¿no? Pero para mí ese está bueno. Salir con algún videíto o algún... Para mí Twitter, que si bien es una cloaca, tiene gente muy, muy creativa. Las cosas que yo leo me sacan del pozo. Sonrisas. Sí, boluda. Escúchame, Total. ¿por qué no ayudás a Laila Rodríguez, que dice que necesita que la ayudes, por favor? Su novio se fue a Chile con los amigos y ella se quedó acá y la está pasando como el ojete. Te está pidiendo un consejo. Laila, escucha. ¿Vos me estás tomando el pelo, Laila? Escúchame. Atrevida loca. Escúchame, ¿qué haría Moria? ¿Qué haría Moria si el chongo se va, el novio, se va a Chile con los amigos y Moria se queda acá? Se va de recontra joda. Sí. Se va de Chupa la mamadera. jirafa. No vuelve por 3 días. Rota por todos lados. No quiero- Va bollando de bulo en bulo, cualquier cosa. Pero obvio, aprovechá el momento de soledad para descocarte. Alócate, reina, alócate. Ahí Ese está. es mi consejo. No se queden llorando, basta. Me lo digo y te lo digo. No se queden llorando por un macho. Bueno, quedamos ahí. Bueno, ya tenés ahí tu respuesta. Así que este finde, armate un plan, negra. Claro. Armate gira. Que te vea bien de joda. Mira, ¿vos te fuiste? Porque para mí, ojo, ojo, hay un tema ahí. Porque el que se va, se fue. No está en su órbita. Deja de dar Vos vueltas, estás acá mamarracho. con los que odia, con los que les cae mal, con la competencia directa, con el verdulero de la esquina, con el que te guiña el ojo cuando te agarra la bolsita. Hay una cosita que está tu nichito acá. Él Tenés se las fue- velitas prendidas. Él se fue a la cordillera, él se fue con gentes nuevas. Con Vos gente- estás acá con tu ex que quizás pasa y toca una bocina. ¿Por qué Entonces, no? Úsalo a tu favor. O puede venir en bici el ex. Atrevida loca. Claro, atrevida. Aprovechalo, amor, aprovechalo. Ahora, qué cosa las frases estas, ¿no? Las que estamos escuchando. Bueno, aprovechando este intro que estamos haciendo al programa, hoy tenemos material, ¿sabes de quién? De nuestro mobilero. Luisito se fue a la calle, pateó vereda, pateó la calle, guerra. pateó barro y dijo, les voy a llevar material a las Morias. ¿Tenemos por ahí lo que nos trajo Luisito? A ver. Hola, hola, buenas tardes, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hoy salimos a la calle a ver y a escuchar cuáles son las frases que la gente tiene más presente de la única, la inigualable Moria Kazan. ¡Ay, me encanta, Tan Luis! afilada está la memoria de la gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Para digamos todo, estamos en vivo ahora. ¿Te podemos hacer unas preguntitas? El gatito ¿Cómo te llamas? Julieta. Julieta, un gusto. Vamos, Julieta. Julieta, ¿viste la serie de Moria Kazan? Sí, me faltan 2 capítulos. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Me gustó, me gustó. ¿Sí? ¿Está buena? Sí, está buena. Unas frases. Yo comienzo y tú la terminas. A ver. Para un segundo. A ver. Si querés llorar. Llorar. Muy bien. Julieta, ¿cómo está con la serie? ¿Te la viste toda inmediatamente? No, fui a 2 capítulos. Me faltan 2 todavía. Ah, bueno, pero rápido. ¿Esta semana la terminás? Sí, ya hoy la termino. Vamos, Luis. El decorado se... Calla.
Muy bien. ¿Se cuelgan de mis? Tetas. Perfecto, ¡Vamos! gracias, Julieta, que estés muy bien. A ver, vamos a ver. Épica. Hola, buenas Hizo la tardes, ¿cómo tarea, estás? Moria es un ¿No? bebé viviente. Gracias. Sí, boludo. No, Bueno, qué puede pasar. conchuda, ¿eh? Le mandamos Hola un chicos, besito, buenas ¿no? tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo para Digamos Todo. ¿Les hago unas preguntitas? Lo amo, Deja que- Rapidito, voy con ustedes, Ay, casi nos caminando. atropellan. ¿Vieron la serie de ¡Qué Moria peligro! Kazan? ¿Sí? Él va ciego. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Bien, qué buena. ¿Sí? Sí. Digo una frase y tú la completas. ¿Se cuelgan de mis? Tetas. Vamos, muy bien. Muchísimas Vamos, gracias, Luis. chicos. Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo le dio estás? todo? No, bueno, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Digamos Todo. ¿Te puedo hacer unas preguntitas rápido? No hacemos ¿Cuál es tu nada. nombre? Graciela. Graciela. Vamos, Grace. Hola, Grace. Vamos a Pilates con Graciela, vamos. Graciela, ¿viste la serie de Moria Kazan? La estoy viendo. ¿La estás viendo y qué tal? ¿Te pareció bien? Me gusta, sí. Sí, está buena. Está buena, está entretenida. Sí. Para... Campera, ¿eh? ¿La viste rápido o te tardaste mucho? Y estoy en el cuarto capítulo. Ah, bueno, te quedan Bien. 4 Ah, más. le dio charla. Bueno, está muy bien, Graciela. Entró a Pilates Graciela, con el... yo comienzo una frase y tú la terminas. ¿Se cuelgan de mis? Tetas. Muy bien, Graciela, muchísimas Ay, esa es gracias, la frase Graciela, que que te vaya te muy bien en el pregunto Pilates. Cuídate. quiero. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Volvemos al estudio. Luisito. Cuando Pasá ven- por recursos humanos. No, Cuando mentira, vengas. Luis. Mentira, Luis, pero escúchame. ¿Cuántas frases tiene la Moria? ¿Dijiste una o dos? Por favor. ¡Qué tupé! ¡Qué nivel! La lengua karateca acá no entró al chat. Claro, la lengua karateca no, pero muy bien, Luis. Sí. Obvio, gracias por este material hermoso que nos has traído. Sí. Ya lo vamos a tener también en el estudio, ¿por qué no? Hoy muchas sorpresas, ¿eh? Hoy muchas sorpresas. Yo te pregunto, Sí. ¿qué Moria sos cuando te pasa algo? Escucha, A ver. Moria digna, teflonado, todo te resbala, como no le das bola a nada, vaselina líquida, envuelta. Moria dramática, que si querés llorar, llora. Moria enojada, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Yo no voy a soportar que se Respeten vengan a a la darme figura. consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No. Moria sin filtro, con la lengua karateca. Me gusta. ¿Cuál sos? ¿Cuál es la que más te representa? Yo, para mí. O sea, la teflonada por momentos. ¿Te resbala? Sí, pero capaz que te. ¿A quién le vas a mentir? ¿Le vas a mentir a toda esta gente? ¿Le vas a mentir a Pará, toda yo te esa, muestro. gente? Yo te muestro que me resbala y por dentro te estoy haciendo la vacuna. Claro. Sí. Yo al hate, ¿viste la que te dice? Yo al hate no le doy bola. Pará, terminemos. Pará. Porque el Bueno, audio- la el audio- teflonada, yo te muestro que no. Que por dentro ya estoy estudiándote toda. Vas a ser mi próxima víctima. Me está importando lo que me estás haciendo. Después vamos a ver cómo lo resuelvo, porque vengativa, ¿entendés? Claro. Está bien, está bien. Y otra cosa, la enojada sí me sale la térmica cada 2 microsegundos, te diría. Sí, yo creo que de todas estas soy la dramática. Totalmente. Vivo para el drama. Ahora sí tenemos audio. A ver. Ahora yo. Apuntando, no te... Ridícula. Atrevida. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estoy acá tomándome unos mates mientras las veo y quería contarles que soy una persona que llora bastante, así que no sé si esto es algo insólito, pero les voy a contar la última vez que lloré. La última vez que lloré fue este martes, estamos viernes, el martes, Bien. chicas. Ya. Tengo 2 niños, uno de 6 y otra de 3. Nada, estábamos acostados ya por irnos a dormir, 9:30 de la noche, un martes, Temprano. estaban los dos bañaditos, cenados, con el pijama puesto, Bien. acostados en la cama, los Cortinita. dientes limpios. Bueno, la que es madre sabe lo que implica, todo lo que La implica coreo, llegar a sí. ese momento. La cuestión es que la de 3 está dejando los pañales, ya los dejó en realidad hace unos meses, Sí. y estábamos acostados en la cama y agarra y me dice, mamá, me dice pis. Ah, Pueden creer que me dio todo, acolchado, sábanas, te entiendo, hermana. el colchón, ella entera. No, chicas, me tiré al piso y me largué a llorar. Y sí, Yo ahí hubiera llorado, ¿eh? yo también. No, sí. O sea, ¿sabes lo que es? Hasta el pañal banco, la ropa banco. Limpiar de Bueno. vuelta las sábanas. ¿Sabes qué? Yo me doy cuenta cuando estoy entrando en la locura, cuando la ¿Cuándo? situación que estoy viviendo amerita llorar y yo me río. La otra vez me pasó esto, se me cayó un café, Sí. me quedé con una tacita, me quedé con la asa, la Sí. taza calió con el café, Sí. la aureola en el colchón. ¿Y ahí qué Y en otro hiciste? momento hubiese llorado, ¿Y qué- hablado con mi emprendimiento. No, me reí, empecé ¿Sola? sola. No. Y ahí dije, wait a minute, take it easy.
Vos te auto hablás. Y ahí llamé a la psicóloga. Ah, bueno, está bien, banco A mi un montón. terapeuta, Mabel, que te amo, Mabel. Es mi counseling en realidad, es mi acompañante terapéutica. Y volví, he retomado porque la locura está ahí, ¿viste? Está bien, hay que hacerlo. Sí. Cuando uno pide ayuda y necesita, me parece muy eficiente esto, ¿no? Recurrir a la Escúchame, ¿cuál es tu puteada favorita con esto de lengua karateca? ¿Cuál es tu puteada que decís es mi puteada? Pero la que yo quiera. Sí, reina. Y yo Decilo. tengo dos favs. A ver, Una prepara el pip o déjalo, no sé. Una es que este es cuando estoy muy caliente, pero con mucha R. Sí, a ver. Pero me gusta esa. Esa es bien vertiginosa. Esa es que te estoy mandando. A verla. Es la reconcha bien de tu madre. Así, con todas esas R's. Bien. Ya siento me que, gusta. que me desquité un montón. Sí, yo también soy de la concha de tu madre. Pero la La reconcha. la reconcha. No, es yo como, tiro la recalcada concha de tu Ah. hermana. Ahí Con entra la hermana. Y van dando alguna, o de tu madrina, voy variando según cómo estoy. la de ¿Cuál tu otra? tía también me gusta. La de tu tía. La concha de tu tía. La puta. Hijo de remil puta. Esa para mí no falla. Hijo de remil puta. La R me encanta como que es cuanto más R'as, más sí, enojada sí, sí. estás, ¿entendés? Sí. Esa me gusta y después en seco, enojada, también he dicho la palabra... Ay, se me fue. Ahí vuelve, ¿eh? Decí la tuya. Decí la tuya, ahí La vuelve. mía, Ahí vuelve. prepara. La puta que te remil parió. La manita. No sé, es como. Son mis puteadas. Corta Después, si me pongo creativa, arranco con algún familiar. A mí me pasa que la palabra, por ejemplo, idiota, siento que es un golpe bajo, ¿viste? Tarado. Sí. No, ¿Tarado? y tengo una también acá que no ¿Bobo? sé si la puedo decir. No. ¿Cuál? Decí. Muy ignorante y muy bruta. Con muchas R. Tengo un problema con la R. Me gusta. ¿Sos mamerto? Con mamerto. mucha R. Mamerto. Esa en discusiones la uso. No te da. Sí, esa, Te esa llega es el agua al tanque. golpe bajo. Pero el mamerto. Falta un golpe de horno. Te sos caíste mamer. cuando naciste. Bueno, ahí entras. Ahí Viste que entras en una, en un loop. una que no, En no un se loop sale de fácil. caca entras. Pero bueno, puede pasar. Creo yo. ¿Qué? ¿Qué crees, Moria? Creo yo que estamos para un jueguito mano a mano. Me gusta. Atrevida, loca. Sinvergüenza. Maleducada. Tenemos un juego y no me decís. Tenemos un juego. ¿Quiénes son? Y el juego es ¿qué haría Moria? Me gusta. A ver, vamos a seguir en Amo el estos personaje. lentes. Creo que me los traigo. A estos no tienen aumento igual. Estoy a ciegas adivinando, pero sirve. Esto es así. ¿Qué haría Moria, no? Sí. Se presentan situaciones y tenemos que decidir qué haría Moria o cómo respondería a esa situación. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A ver. Tu ex te manda hola perdida, no es lucra, ¿eh? Te manda un hola perdida, siendo Moria que somos Moria. ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondes? El decorado se calla. ¡Ay, ya! Nos apagaron. ¡Ay, ya! Es que callé tanto decorado que se cayó todo, ¿eh? Se callaron y se cayó. El decorado se calla, le digo. Como Sos un diciendo, helado de pollo, mi amor, no existís. me encanta, claro, así. Atrevido. Y si yo te digo, tu pareja... No, va de vuelta. ¿Qué? Espera que me pongo en papel y me cuesta. Vomito. Me vomito el primer vivero. Así hace Moria. Qué bonita. Tu pareja te dice que necesita un tiempo. Atrevido, sinvergüenza. ¿What pas, papi? What pass, papi? Sí. What pass, Carlos Paz? Decía Moria, la amo. Una amiga habla mal de vos. Se cuelgan de mis tetas. Ahí va el decorado, se calla. Bien, me gusta. Para mí se cuelgan, cuando hablan de vos, Sí, es porque se quieren están colgar de tus colgando, porque El decorado se calla. me encanta, tienen que vivir a través tuyo. No mi reina. tetas. Te enterás que tu ex está con otra. Que no me hable más.
que no se dirija más a mí Déjense de joder. y que se olvide de Moria Kazan. Me gusta. Así. Mucho chongo como nunca. Ahí tenés que aprovechar y mucho chongo Bien. como nunca. Ahí le entras Así que la casa bomba. Ahí bajás a todo el muñeco que haya. Cabeza como Adentro. adentro. Bien. Y te vacían las cuentas de banco. Sí, es una Maleduca. chorra, es una loca patológica. El banner. Ella quería que salga el banner. Es una Japaleta. Sí. Te cruzas con alguien que te cae mal. Ridícula. Le grito, ¿Quiénes son? sí, o le grito, ridícula. Pero bien que lo escuche, en el oído, ¿por qué no? Alguien te critica en redes. Y una loca no asumida. Te quiero, te adoro como la ¿Quiénes vaca son? al toro. Vos ¿Quiénes siempre... son? ¿Quiénes son? La tratás de loca, ¿entendés? Se devuelve amor. Bien. Se devuelve amor por las redes, por abajo. Sí, sabemos no, total. Tu pareja te deja plantada. ¿Qué le pones? ¿Qué le decís? Te deja plantada tu que le pareja. corto los 2 huevos. No puedo, no sé. ¿Qué tupé? Sí, qué ¿Qué tupé. tupé? Dejar Amor y a plantada. casar. No, mi amor. Ubícate. Ubícate, mamarracho. Así le digo. A ver. Y lo bloqueo directo. Que me mire por YouTube. Por digamos todo, amor. De 4 a 6 los viernes. Tu amiga te tatinea al macho, te caga el choma. ¿Qué haces? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Como se dice en inglés, soy una atrevida cara dura. Me gusta. El nivel del mamarracho. Yo le digo eso. Mamarracho. Sí. Comerte el macho ajeno. Una persona te copia absolutamente todo. Absolutamente todo. Nada me Colgás de molesta. mi teta, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tu sábana y te saco toda la mierda afuera. No, el de la botonera no entiende que estamos completando la frase nosotras con el material que hemos traído. Escúchame. Sonidista, ¿estás ahí? Sí, Susana. Ella mezcla las divas. Somos todas, Moria, Susana. Me está dando calor esto. La ya, Mirta. Me está dando calor, basta. Te preguntan algo que no querés responder. ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Pero qué dice este pelotudo? Me gusta. ¿Qué es esto? ¡Fuera! Sí. Alguien te dice, estás grande para hacer tal cosa. Grande tengo esta, la concha de tu. Agachate y conoce. No, es una burra. Se cae y come pasto. Así, y la dejas noqueada. Sí, me gusta, ¿eh? Hay que meterlas, empezar a meterlas en el vocabulario, frases. Es que sí, es que Moria es una caja de sorpresas, de material, de memes. Imagínate que estuvo en Cana y había más memes de Moria en Cana Que afuera. claro, Sí. ella sirve la olla, es la gran servidora de olla, la amamos. Bueno, aplauso para este juego. le Sí, hemos dado muy todo. divertido. ¿Qué es esto? Oye, vas metiéndote en el ¿Qué papel es de Moria. esto? ¿Qué es esto? Fuera. Ella todo el tiempo estaba como con las pelucas, como que tocaba. No sé qué problema tenía con el pelo. Para mí en un momento lo sentía pegado. Y sí. Para darle un poco de forma. por la Franeaba peluca. Aura tirando esta, Claro. ¿entendés? Moria nos enseñó qué. A ver, ¿Qué nos enseñó Moria? si no estudiaste, yo no te puedo pasar el examen. Frases para que cada una. ¿Por qué tengo que ¿Qué te está No, eso es para que vos sepas. No lo tenés que decir. Ella te lee hasta Bueno, la coma. ahí va Miki. Moria nos enseñó qué. Por ejemplo, si querés llorar, llorá, pero... Dale, completa la frase, conchuda. Estoy pensando. Si querés llorar, llorá, pero no dependas de un hombre, para mí. Está bien. Si querés llorar, llorar, pero que no se te note. Bien, en la ducha. Si querés llorar, llorá, pero en la ducha. Pero en la ducha. Nunca más voy a llorar por... Un macho. Yo ahí siento que sí voy a llorar, pero por hambre, creo. Cuando me hacía la canchera y hacía esas dietas de la luna en las vallas, no sé cuánto, me cagaba de hambre y me la pasaba llorando. Nunca más, nunca más. La última vez que lloré por amor, todos los días. No recuerdo. Hoy. No, gracias a Dios, no.
Una mujer puede perdonar, pero nunca olvidar. No soy rencorosa, soy memoriosa. Vamos. Creo que se nos mezcla un poco Susana con Moria. Y porque tienen ese tono de diva. Y aparte porque juegan mucho entre ellas, siempre se cargan. Se divierten juntas. Cuando me rompen el corazón, yo... Gasto plata. Bien, me gusta. ¿No? Yo sufro y me cuestiono en qué fallé. Porque soy así de dramática. Drama queen. Lo peor que hice llorando fue... Comerme un moco. ¿Qué? ¿Qué? Y sí, un ¿Cómo que poquito. te comiste un Y moco? bueno, entras en una que te sale agua de todos lados, porque cuando llorás, llorás. Cuando lloro, agarrate. Ella no llora, pero cuando llora se come los mocos. Los escuchame. fluidos aparecen. No, yo romper cosas. Ah, Yo soy la que tira el cenicero a la Susana. Soy de banco esas. igual, banco. Y he roto quizás mi propio teléfono y después decís, qué boludo, no tengo esa la celular hice, ahora por 3, sí. 4 días. Porque, ¿qué me pintó? ¿Cuál fue? Puede suceder. Y por último, mi mayor papelón fue... ¿Lo cuento? Yo puse borracha. Creo que mis peores papelones Uno son de- los que hago Every y el otro día digo, ¿por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué? Ok. Yo tengo la anécdota. Contale, a ver. Estábamos volviendo a un boliche. No estaba tan mal yo. Ya cuando sé que se... Me doy cuenta que no me relajo nunca en este streaming. Me estoy dando cuenta que soy muy pensante. Debería de poner en algún momento el cerebro en estado. Sí. Desde chica, ¿no? Fuimos a bailar. Fuimos mano a mano. Íbamos mucho mano a mano con mi prima. Sí. Fuimos a bailar. La pasamos muy bien. Mi prima se empieza a chamullar a un pibe del barrio. ¿Qué te gustaba a vos? No. Y el chico dice, van para el barrio, la llevo. ¿Por qué no? Me dice, sí, lo único que les tengo que avisar que tengo muchas cajas de una mudanza que tengo que hacer mañana a las 9 de la mañana, a las 6. En el boliche él estaba pasado. En Narnia. Claro, pero él iba a hacer la mudanza igual. No sabemos nunca si llegó. Tienen que ir las 2 adelante. Bueno, le dije yo, ¿cuántas cuadritas son? ¿Sabes dónde estábamos? A ver si vos fuiste. Seven. Ah, sí. Bueno, a Floresta es un toque, tampoco que estás... Claro. Sí. Bueno, vamos, le dijimos con total, que alguien nos arriba del barrio ya era un montón. Dijimos, vamos. Nos subimos. Yo quedo de este lado, o sea, al lado de la ventanilla, porque mi prima se estaba chamullando el Claro, conductor. tocadita de pierna y otras cosas también. La yo, tercera. Claro, yo con la cara afuera de la ventanilla. Manoteando el ganso, a ver cómo viene abajo. Ella estaba en esa. Yo estaba con la boca salida por afuera por si pintaba Sí. el patienzo. Nos vamos a despedir. ¿Yo qué hago? Yo me quedé a dormir de mi prima. Digo, bueno, me voy. Yo primero, corresponde. Los dejo un ratito. Guiño, guiño. Chau. No sé qué. Bajo. Bueno. ¿Te acuerdas de la marca Escombro? Sí. Y Ropa esos- muy de turra. Sí. Y esos pantalones que no tenían bolsillo Los- atrás. Obvio, el jean clásico de la marca. Bien. Uno clarito tenía puesto yo esa noche. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre me despido modo diva. Sí. Chau, no sé qué. Aparte era la mayor, tenía que dar el ejemplo todo. Entro, me dan ganas de ir al baño. No. Voy al baño, me siento, el coágulo más chico era de este tamaño. No. Cuando miro, toda manchada. Menstruada. Toda íntegra. A todo esto, mi prima me empieza a mandar mensajes que estaban descostillándose en el auto. Porque claro, El mamita, lamparón que tenías. No. Desde ese momento nunca pasó una vergüenza tan grande. Ay, bueno, sí. Nunca pasó una vergüenza tan grande, pero porque estaba consciente. Capaz que si estaba en pedo, me chuparía un huevo. Bueno, igual solo te vio el pibe ese. O todo el boliche. No lo sé. ¿No sabes hace cuánto tiempo que estabas con el lamparón ahí? No. Ah, estás al horno. Estaba Se de han cagado adelante de risa. hacia atrás, manchada. Es como cuando te dabas cuenta que pasaba una chica en la playa y veías el hilito del tampón. Como esa onda. Pero esa te la perdono, Y ¿sabes? sí, porque de última... Igual te puede pasar. Somos mujeres, menstruamos. De un jean Ya clarito. está. ¿Quién te manda, negra? El tema Nadie. es ese, que vos no sabías que te iba a venir. Y yo, más Estabas de chica irregular. Sí, era irregular. Claro, estabas irregular y dijiste... Sí, hoy me pongo este pantalón y fue el día, porque encima te vienen esos momentos que te pones el jean clarito, el pantalón blanco, Que te querés vas, estar chatita. que te vas a la pileta, al open park, se te menstrua ahí en la ducha. No. Ah, y Luis dice, sorry, se me apagó donde tenía los apuntes. Para hacer el video. Te amamos igual. Escúchame,
la idea va a ser la siguiente ahora. A ver. La One responde. Ustedes van a mandar audios contando alguna situación, Sí. si quieren. Sí. Y Moria les va a decir qué haría en su lugar. O, sí, qué respondería. Bueno, cómo actuaría Moria, la One, en su lugar. Así que manden audios al, ya les digo, 11 24 84 40 22. Contando lo que quieran, lo que ustedes quieran, algo que les haya sucedido. Y Moria, nosotras, Morias, vamos a responder qué diría Moria en esa situación. Me copa. Sí. Me copa que estemos en esa. ¿Tenemos ahí por ahí una cosita? No sé si tenemos algún audio aún. Yo me tapo toda porque tengo miedo de quedarme. Igual tengo las... Hay que agradecer eso, las cosas que se pegan, las pezoneras esas que se pegan. Bueno. Ya tenemos un audio, pero qué rapidez, chichas, están ahí que la escupen. A ver. La cosa más insólita por la que lloré fue cuando me salió mal un huevo. Volvía súper colapsada de entrenar del orto y dije, bueno, tengo que merendar. Tengo que comer proteína, y el post-traino. No, ya fue, 2 en realidad. Dos Y dos me huevos. salieron horribles. Me salieron secos, horrendos. Y me puse a llorar con el plato de huevos adelante mío. Y vino Jesús, me vio llorando, no lágrimas, llorando. Vino Jesús. Me dijo, ¿qué te pasó? Me salió mal los huevos. Y ahora te hago otro. Me dijo, no, está re feo. Y nada, fue una... Sí, igual banco. Banco llorar por huevo seco. No, por la comida. Pero me largué a llorar por un huevo. ¿Viste cuando, no sé, vas Remate total. Me largué a llorar por un huevo. Es que es genial, pero yo banco eso. ¿Viste cuando vas a comer afuera? Capaz te gastás todo, decís, hoy la pongo. Hoy Gardiner, hoy la doy. Como el orto, ponele. No estoy hablando de Gardiner, no he ido nunca. Pero digo, vas a un lugar, un buen lugar y comes mal. Sí. Da para... Se te pianta un lagrimón, digámoslo. Digamos todo. todo, escúchame. Y sí, pero... O mismo, no sé, estás haciendo una torta que estuviste, que batiste, que no sé qué, te la olvidaste en el horno, se te prendió fuego. Llorás, sí, vos no, vos te vas a la ducha, pero yo lloro. Yo lloro si se me quema la comida. En la aplicación esta que te viene, ya pidiéndome otra, te digo. Te resuelvo. Yo te resuelvo. Sí, bueno, pero eso no quita que... eso no quita que llores. Bueno, está bien, qué sé yo. Puede suceder. Ustedes las queremos participando. ¿Qué tienen que hacer? Mientras que escuchamos audios, a ver, ¿cómo seguimos? Vamos a la cama con Moria, así de cheto. A ver. Vamos a la cama con Moria. A la cama con Moria, Steve. Es la batiseñal. ¿Qué la carita? You listen to me. ¿Escuchando? ¿Están ahí mis vidas? Era Talía de repente. ¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Pero tenés que presentarlo. Muy bien. Tenés tarea. Teniendo en cuenta... Dice ahí, no. Lo tiene que leer Steve. Yo dije ayer que había tarea, no me escuchan. Atente al Mis vidas. lupo. Atente... Chicos, Chiquis. Hola, buenas tardes. Buenas locutor. tardes. Porque uno es locutor. Perdón. Es una boluda. ¿Y si Se van jugamos cositas. un jueguito? Me gusta estos Epa, juegos. jueguito. se puso raro el programa, ¿eh? Epa. Un jueguito. Tenemos unas fotitos Bueno. con 6 personajes en especial. Sí. Y bueno, y ustedes van a tener que reaccionar, como si fuera Moria, en cada una de estas personitas. A ver. Arrancamos. Pero reaccionamos con cuál de todos estos personajes nos iríamos a la cama. Exactamente. Bien. O sea, ¿tenemos que elegir uno? No, Sí. podés ir diciendo sí, no. No, no, si te caben tenés todos, que te elegir, caben todos. No, Sí, tenés que elegir. sí, está bien. Es swinger, Steve. No, para mí tenés que elegir uno de todas estas opciones con cuál te irías a la cama. Bueno. A ver, empecemos. Arrancamos. Hermoso. Arrancó arriba, ¿eh? Arrancó bien. Este es... El mago sin dientes. Bien. El primer candidato es el mago sin dientes. ¿Qué tenemos para decir de este muchacho? No, nada. Vamos a ver todos los personajes para poder llevar A ver. un veredicto, a ver A con ver. cuál nos vamos a la cama. A ver. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Segundo candidato. Ay, Bueno. amigacho. ¿Hace cuánto no lo vemos a este personaje? Desapareció él, ¿eh? Amigarcho. ¡Eh! Horario de Chache, chichachu. protección. Chache, chichachu. Buenísimo. ¿No te acordás?
Sí. Era así. Bueno, candidato 2, amigacho. Vamos que se está poniendo linda la cosa, ¿eh? El candidato número 3 supo estar en este stream. ¿Ah, sí? Exactamente. A ver. ¡No! ¡El gigoló! Se habrán de esos, ahora en la noche. Por favor, gigoló. Mucha viuda negra, te agarra un gigoló, te deja seca. ¿Cómo? Seca, seca. Bien. Candidato número 4. La mole Este salió del coso y no apareció más. Está bastante peleada la cosa por cuál no. ¿Con cuál no? Por cuál no entrego. Pasapalabra. Candidato número 5. Ay, No, el no, sapo. no. El sapo del marginal. ¿Trajiste algo potable, Stephen? Y candidato número 6. Ay, mala famera. Basura. Basura. Me voy con este. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura? Sí. Mira que los otros días vino y ¿No? tenía un olor. ¡No! Esta parte cortala, que se van cositas, ¿eh? ¡Ay, qué horrible! Stephen lo trajimos. El viernes que viene iba a venir al programa. Y bueno, puede venir. Y viene, pero que venga Con un desodorante. Auspicia. Zafiro. Vos, claro, vos bancás, entonces vos te vas a la cama. Y yo, para mí, el turro al año no hace daño, me voy con mala fama. ¿Qué es Me eso? da vómito, me da... Yo me voy con. ¡Me muerto! Ay, es que es uno Cada vez es peor peor. que el otro. A ver, el chat también vote. Digan ustedes con quién se irían. Muchachas, las leemos. Yo me voy con. Con Chachi Chicho Chu. ¿Me estás jodiendo? Bueno, capaz me voy con el No gigoló. juzgues mis respuestas. No, el gigoló me da un coso, la dentadura me da una. Caballo. Ay, por favor. No. Ay, Chicho es que Chu. está peleado, está peleado. ¿Sabes lo que pienso? Que el gigoló antes de llevarte a la cita, por ejemplo, y te puede, por lo menos, llevar a comer a un lugar. Mira, Sí. acá cuando tenía programa, él era all the night en All the todo night, momento. sí. Y era perreque malvado y así todo el día. ¿Qué es perreque Y malvado? así habla. él. Así te hablaba. Es su dialecto. ¿Me estás jodiendo? No, para nada. Él tuvo un programa acá en Dos Reyes Streaming. Exactamente, los viernes en este mismo horario. ¿Me estás jodiendo? No. Este micrófono estuvo con el gigoló. No, ese micrófono no. Menos mal. Pará, escuchá. ¿Y por qué? ¿Lo limpiaron? Arre. No. ¿Dónde se ha metido estas cosas el gigoló? ¿Querés que nos pongamos a chismosear en vivo? ¿Sale chisme? Esto, pará, porque esto es LAM. Pará, aprovechando el tema porque lo amerita, queremos felicitar a los chicos de Only Bardos que hoy inauguraron programa acá en Dos Reyes Stream y la rompieron, los hemos visto la mañana con Nico. Felicitaciones. Les mandamos un beso si me ha dado, me ha atendido. Muy bien el programa, así que sí, amerita un poco. A ver qué datita tenemos de este personaje. No, el gigoló decía de que estábamos muy lejos de donde estaba él. El estudio anterior del Sí. Dos Reyes Stream estaba en Barracas. Ok. Ah, ok. Y él estaba en Canning. Sí. Y para él estaba muy lejos y bueno, por eso... Bueno, pero el gigoló lo podría haber visto antes, la distancia que tenía de Canning a Barracas. ¿Es No joda el tenía- gigoló? No tenía Waze. Pero bueno, los viernes tenía programa, invitados, tuvo bastantes. ¿Ha faltado? ¿Ha tirado la de humo? ¿Ha tirado la de humo en qué sentido? Que no vino al programa. Que no vino, no llegó. Unas cuantas. ¿Viste? Tiene una pinta de atrevido. Y bueno, pero se pega la ¡Mamarracho! Se pega la gira a la noche y no te viene a la Claro, él all the night, all the Sí. night. Está Igual con aunque la no casaca crean, blanca. aunque no crean, el primer programa vino con la mujer y la hija. No te O sea, creo. ¿Cómo que tiene mujer el gigoló? Se me acaba de caer una imagen. ¿Cómo que tiene mujer? ¿Cómo Casablanca? ¿Qué es Casablanca? ¿Qué te escuché? La casaca blanca, que él siempre se pone la chombita blanca, Casa pantalón blanca. blanco. Ay, chicos, no, mi imaginación se disparó, Él maneja. Él de repente era el. Polo, Obama. polo. No, tremendo este. Tiene una cara de pícaro. Este salía con la hermana de Flavio Mendoza. El quilombo que se ha armado. Bueno, se hizo conocido por eso. Claro. Sí, Ella, recuerdo. claro, él nunca Casi se agarran a buscar- piñas, ¿te acordás? Él con Flavio. Él nunca, aparte con Flavio, él nunca buscar una pata con barro. Un matecito. ¿Vos querés esto? Sí, es Bueno. una sopita, pero bueno, algo para bajarla.
aprovechando que estamos muy metidos en el... Bueno, ya tenemos nuestras 2 respuestas. Queremos ver ahí en el chat a cuál de ustedes se llevarían a la cama con Moria. Y te poneme uno lindo Stephen, ninguno. Esto es real, dije yo. Es que es uno, realmente es... Bueno, es chicas, como Tinder, ¿viste? Que entras y ay, qué difícil. Yo estoy para entrar ahí un poquito. ¡Ay, qué horrible! Tantear, a ver... divertirte un rato. Hay una cosita ahí que capaz que encontrás, ¿por qué no? El amor de tu vida, ¿por qué no? Algo para pasar el rato. Hay Tinder. gente que se casa, boludo. Por eso te digo. De hecho, el otro día me salió un tweet que es muy viral, un X muy viral, estoy podrida de que cambien los nombres, de una chica que decía, la primera foto que tengo con mi marido o de mi marido, y era una captura de pantalla del match Del Tinder. de Tinder con su marido. O sea que Sí, salió ese bien. sí. Salió bien. Hablando de esto, pues estamos muy a full con Moria, obvio. Nos están viendo. Sí. Quiero saber si viste la serie, porque ese es nuestro ruido de pochoclos de hoy. Ya spoileo para después quedarnos hablando de otra cosa. Sí. Pero quiero saber, se las recomendamos que la vean, la serie de Moria Kazan en Netflix. Sí. Quiero saber si la viste, qué te pareció. Te digo la verdad. Lo que quieras. ¿Sí? Que primero, la realidad es que quedé totalmente choqueada los primeros... No vamos a spoilear por la gente. No que vamos la a vio, spoilear nada. Pero quedé muy choqueada de su infancia. Sí. Tipo, eso como que no... Yo no tenía idea. No tenía por qué tenerla igual, claramente. Sí. Pero digo, como bastante trágico, ¿no? Sí. Y me resulta... ¿Saben que yo por momentos cuando la veía me imaginaba en ese ranchón? En una de las jodas de la pileta. Estaba lindo eso. ¿Qué jodas se ha mandado? Moria es como el Fedeval de las jodas. Sí. Ir a la joda de Moria era como ir a la joda de Fedeval. Era ¿No te pasa que decís, hubiera a dado todo la culo. vida por entrar en tetas a la pileta de Moria? a todo culo, boludo. Una joda, ponerte en pedo hasta la tanga con Moria. Aparte te queda la anécdota para toda, Para la, toda la vida. vida. Era como irte, no sé, en su momento a Esperanto y te encontrabas a Ricky Ford. Sí. Eran esas cosas épicas. Yo acá me anoté algunos datitos, algunos datos random de la One. A ver. Que si querés te puedo tirar Sí, datita. tirame datita. Bueno, arrancamos feo porque esto, como vos decís, todo esto además de salir en la serie, por la serie es su biografía, esto Sí, se sí, sabe. se sabe. Esto se sabe. Moria, bueno, una infancia muy dura porque ella fue abusada por su abuelo a los 9 años, así que ya arranca bien compleja la historia de Moria, y que si bien ella lo vivió de otro lado y no le quedó ningún tipo de trauma, lo pudo, creo que, canalizar bastante bien, pero no deja de ser un hecho muy significativo en la vida de cualquier persona, un abuso así de una persona tan cercana como el abuelo. Sí. También le hicieron, bueno, esto que creo que es lo que hablas vos, que le hicieron electroshock de chica porque era rara. Los padres tenían como muy, no sé, la idea de que ella era una chica rara por cómo Eso se no lo manejaba, por cómo cómo se manejaba en la vida, cómo estaba tan sexual, porque ella siempre fue muy sexual desde chica. Entonces los padres la llevaron al hospital y le hicieron un electroshock para ver si bajaba. Claro, si podían modificar La algo, calentura. porque creían que tenía algo a nivel cerebral, ¿no? Que eso, bueno, lo van a poder ver en la serie, es una imagen muy fuerte. Y creo que la serie de Moria es una gran constelación familiar. Porque la serie de Moria está Moria Kazan, la verdadera, la One. Sí. Ana María Casanova se llama, otro dato, por los que no saben, no se llama Moria, se llama Ana María Casanova. Y está la hija, que es Sofía Gala, Que y actriz del carajo. actúa de Moria, y la nieta, o sea, la hija de Sofía, Elena, que hace también de Moria. O sea que es una constelación familiar total, porque vos, como Sofía, siendo la hija de Moria, estás haciendo de Moria. Entonces estás de alguna u otra manera tratando de sentir lo que tu mamá sintió con vos, con tu vida o con diferentes situaciones. Entonces, creo que es una gran constelación familiar la serie. Es muy buena. Yo nunca la había visto actuar. Nunca vi una película nada de Sofía, ¿vos? Para mí Sofía es una gran actriz. Gran. Yo ya la había visto y me parece aparte que es... No, es todo lo que está bien. A mí me gusta mucho ella. Y creo que no hay nadie que pueda imitar mejor a Moria que su propia eso desde hija, ya. que lo tiene súper internalizado. Así que me encantó. Después, otro dato así random. A ver. La abuela de Moria a los Sí. 24 años tenía 9 hijos. O sea, la abuela de Moria a los 24 años ya tenía 9 pibes. Mierda. Tremendo, No había tele ahí, sí, no había claro. tele. Bueno, Moria estudiaba Derecho y dejó la facultad ese mismo día que la toca la varita mágica y le dicen: hoy te transformás en vedette, hoy te convertís en vedette, que eso se ve mucho en la serie, pero ella estudiaba Derecho, bueno,
piano, danza clásica. Todo un artista. Sí. Artista desde la cuna. Sí. Estuvo presa Moria. Este es un dato que mucha gente ha pasado de largo, pero no podemos... Creo que es una de las cosas más icónicas que le puede llegar a pasar a una diva, que es estar en prisión. Sí. Estar en cana. ¿Cómo fue esa historia? ¿Sabés cómo fue? Ese quilombillo, ¿te lo cuento? Mira, fue así. Moria fue al Paraguay. Sí. Y tenía que lucir unas joyas como las que tengo yo. Sí. Pero que valían, ¿cuánto? $80.000. Luce las joyas, qué sé yo, pum, se va. No están las joyas. No están las joyas, no están las joyas, no están las joyas. Uy, ¿dónde están las joyas? Se las llevó Moria. ¿Qué hacen? La acusan de llevarse las joyas, valuadas en $80.000. Ella dice que no, va a la comisaría, declara que no, que nada que ver, se vuelve. Esto 2012. 2015 vuelve a Paraguay. Sí. Directamente Interpol esperándola, la meten al pabellón. En Naca. Usted se ha robado unas joyas en 2012 y ahora lo va a pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Descubren en el peritaje que esas joyas eran falsas, por lo cual no había tal delito. Pero le encuentran en la billetera a Moria cocaína. Sí. Ahí se termina de pudrir todo y ella está presa 9 días. Me jodés. 9 días que nos ha dejado unos memes Terribles. tremendos de ella ahí con el celular en la cama, que mucha gente descubrió que esa ahora, porque esto fue hace varios años y hay gente que la está ahora viviendo a Moria, mucha Las gente nuevas creía que esa generaciones. foto era de un programa tipo los que hay ahora, tipo El Internado, Gran Hermano. No, esa foto es en la prisión, Ella en el en Naca. pabellón. Y de hecho ella lo cuenta mucho, que se divirtió cuando se enteró, estando ahí, que era un meme, y que las compañeras de las reclusas que estaban en la prisión. Claro, en la prisión, en el pabellón, le hicieron una fiesta cuando se enteraron que estaba Moria entrando. Sí, Imagínate lo lo vi. que es un show. Estás ahí en Naca y te cae Moria Kazan en Naca. Diversión pura. Así que, bueno, esas son. Y también, por ejemplo, sufrió violencia de género, que también lo cuenta en la serie. Y No. fue candidata a diputada en 2005. Son datitos random. Sí, No nos olvidemos de su que Moria biografía. también, claro, Moria aparte sacó un libro, Memoria, y contó absolutamente todo esto. Y ahora es la serie que es un lujo, las actuaciones, todo. Y ella encarnada en muchas actrices. Bueno, Griselda Siciliani también. La Una amamos, cátedra, boluda. una cátedra de la actuación, Cecilia Roth. Bueno, todas, la verdad, la rompieron. A la última no la conocía yo. ¿Quién es? Cecilia Roth. No sí, la tengo. muy conocida. La que hace de la SU, a lo último también. Sí, Leticia Breiche. Sí. Así que Muy está bueno. muy buena la serie, se las vamos a dejar para este ruidito de pochoclos, esta recomendación de todas los viernes para que la vean el finde. Bueno, ¿qué juego decías, Stephen? Porque tenemos... Bueno, inventamos uno recién porque ustedes decían con 6 candidatos más o menos potables. Sí. Ahora tenemos 6 candidatos más. ¿Pero algo potable? ¿Para llevarnos a la cama? Pero escuchen bien, es uno solo. Uno Bien. solo. Empiezo. Dale. A ver. Hijo de puta. Justo le traes al amor platónico de Ner. Yo le digo a Daniel que es igual. Daniel se me estalla en la cara. ¿Daniel es igual a él? Sí. Voy con el Cataratas candidato tenés. número 2. Déjame creer esto así. No es mi vibe. Bien. Hijo de puta. La ponen- Bien. A ver, ¿qué más? Candidato número 3. ¿Quién es Ay, este? Marcos, el gran hermano. No, No no. me gustan los Ken. Candidato número 4. Está chorriera. No. Candidato número 5. No. El de la Nati J, yo juraba. Y candidato número 6. Este Hijos tiene de un... puta, ¿qué me están haciendo? Tiene un no sé qué. Perdón, Úrsula, atrevida, loca. No así con ese... Bueno, yo además no está a aclarar que para mí acá el único que merece mi aprobación. En breves iré al gallinero solo para verte, Ota. ¿También estás viendo esto? No, Yo digo, ¿por qué no sí, le invitamos sí. al programa? ¿Qué? Sí, seguro viene. Viene desnudo. Melanie Malón, déjame, porque ella es bostera. Tenemos un juego, te tenés que sacar la ropa y te trola.
No, yo con el chino, me voy con el chino. Igual, ¿sabes cuál falta ahí? ¿Cuál? Que es con el que yo me iría. ¿Con cuál? Todo es hipótesis, ¿no? Soy Moria. Sí, somos ¿Ok? Moria. Bien. ¿Cómo se llama? Rodrigo de la Serna. ¡No! Rodrigo de la Serna tiene un no sé qué. A mí desde el puntero me ha marcado ese hombre. Después en el lobista. Qué cosa hermosa y bien hecha. ¿Te gusta así como guarro, como turro, como...? Pero me gustaría él siendo del puntero. O sea, él siendo Lombardito. Claro, como no que... él siendo Rodrigo de la Serna. Yo No. quiero que venga Lombardito con la Pochi y toda esa locura en la que hemos Uy. entrado. Sí, como que te toque Diosito, ponerle con las teclas, pero vos lo querés en personaje Diosito, ¿entendés? Exactamente, exactamente. Se entiende el punto. Me gusta. Pará. ¿Qué? Bueno, no, estoy pensando algo, ahora lo vamos a ver si lo podemos armar. ¿Tenemos algún audio? Ah, ¿Algo? ¿tenemos ¿Nos más han audios? mandado? No sonó la alarma hoy, ¿eh? No está la chicharrina. ¿Qué pasó? La chicharra. La chicharra. El Furby. ¡Ridículo! Tenemos. No era champán, era sidra caliente. Todo japaleta. Ahí va. ¿Ya? Nunca es tarde, Stephen. Audio. A ver. No, tampoco. Japaleta. Está bien. ¿Sabes cuál es el momento más insólito por el cual lloré? A ver, me Una gusta. vez estuve todo el día afuera de mi casa, de Sí. acá para allá. Sí. En ese momento me acuerdo que cursaba hasta muy tarde y yo solo tenía un único pensamiento que me mantenía de pie. Sí. Que iba a llegar a mi casa, Sí. iba a abrir la heladera y comerme el alfajor que había guardado el día anterior. O sea, yo ya tenía armado el plan. Todo el día pensando, cuando llegue a mi casa me esperaba mi alfajor. Se arma debate acá, Bueno, termina mi día, llego a mi casa, cruzo la puerta, voy directo a la heladera, la abro y adivinen dónde estaba el alfajor. En el En el estómago. estómago de otra persona, sí. chicas. Sí, sí. Claro. O sea, la bronca que me dio, yo estaba llorando porque cuando llegué no tenía el alfajor por el cual había pensado todo el día. Vos decís, ¿estás llorando por un alfajor? Sí, estoy llorando por un alfajor. Bueno, me hace acordar a una que también me pasó. Yo lloré por un postrecito. ¿Cuál? ¿Viste el postrecito, el Dane Dane? ¡Oh, la, la! Sí, el de pistacho lo probaste. No, probé el de chocolate, el clásico, que es el que me pedía siempre. Sí. Estábamos en Villa Gesell con todas mis amigas y cada una se había comprado, se había estoqueado. Ah, Cada una- de sus cositas. Claro, vos llevate tus cositas, yo me llevo. Bueno, yo me compré mi la. Cuestión: 3 de la mañana, 4 de la mañana, como yo era una chica ¿Golosa? muy sumisa por su pareja, que no me dejaba ir a bailar a ningún lado. Todas mis amigas que se iban a Pueblo Límite y yo me tenía que quedar solita en el ¿Para qué? ¿Pero departamento. para qué fuiste a la costa si no puedes ir? No entiendo, ¿qué es eso? No, es que ¿Qué yo es ese autoflagelo? fui a la costa, 16 años, fui a la costa y la regla era vas a todos los boliches menos Ah. a Pueblo Límite. Que era ¿Qué había boliche, diferente ahí? Y es como, y la gente piola iba ahí. El pogo era ahí, y ahí no me dejaban. Entonces, claro, mis amigas metían Pueblo Límite cada noche y media, y a mí me garcaban de arriba un poste y me tenía que quedar. Cuestión, cuando me quedaba dije, voy a comer mi... ¡Oh, la, la! Abro la heladera, no estaba. ¡Oh, el quilombo que se armó cuando llegaron mis amigas completamente en pedo! ¿Y te dijeron quién fue? Obvio. Ah, ardió Troya. Se pudrió todo. Y no termina ahí, sino que una de estas está planchando el pelo, se ve. Una de estas. Una de mis amigas, ya no me acuerdo ni los nombres. No. Sí, me acuerdo. Y la deja, creo que en el piso. Si no mal no recuerdo, creo que la deja en el piso. Y yo estoy durmiendo bajo de la cama, piso la la quemaste. planchita, me quemo vivo el pie. Se armó un quilombo, nos fuimos todas recagadas a palos, peleadas. Pero bueno, son esas anécdotas. Pero sí, lloré por las dos cosas. Por la quemadura en la planchita. Y hablando de eso, también me quemé el culo con la planchita porque la dejaba en el inodoro. Es pelotuda. No, yo la dejé, me planché, Ah, me sos planché, la boluda. dejé en el inodoro, en el tapa baja, la dejé tipo, no sé. Y después me fui a sentar. Arriba de la planchita. Sí, y me quemé el culo, me quedó la marca. De hecho, tengo la foto de yo con la planchita así y llorando. Pero yo también he llorado por cosas insólitas. Como Igual la ustedes, de la comida es una cosa que, o no sé, a mí me pasaba cuando laburaba en un local, que yo dejaba todo preparado. Con Daniel convivimos hace 14 añitos. Una banda. Y ya hay códigos que sabemos que al día de hoy se respetan porque es matar o morir. Y sí. Y bueno, mucho yo soy de lo dulce a la noche, un poquito bastante. Llegaba,
te traje para hacer la cena. Cenábamos todo. Yo sabía que el postre de anoche estaba para comerlo después de la cena. Hoy yo, porque vos el tuyo ya te lo comiste. Sí. Y yo terminaba de lavar los platos, todo, cuando abro la heladerita, ¿dónde está el alfajorcito? Ya automáticamente ahí culo con culo. Y sí. No es se una perdona. traición, comérselo del otro o mirar la serie. Estamos viendo serie juntos y de repente veo que vos ya adelantaste capítulos. No, o te la mato, seguiste no. viendo mientras yo me dormí. No. Eso es lo mismo que un cuerno. Para Sí. mí está ahí a la par, ¿eh? Pero si empezamos juntos, ¿por qué terminamos separados con la serie? No entiendo eso. Por eso es una tradición. Porque Eso te es una agarra un tradición. FOMO tremendo de querer adelantar, pero ¿podemos respetar que es un plan de mutuo acuerdo? Y sí, yo creo que sí. Para mí amerita llanto. Y Sí. esa separación puede También. Bueno, acá no vamos a minimizar la molestia y el dolor ajeno. ser. No. Claramente no. No sé qué hubiera pasado. Igual esto, hay que establecer códigos básicos en la convivencia. Sí. Para obvio. que funcionen. Porque después pasan cosas. Después uno acumula. Y cuando explota, revienta. Sí, para mí eso se En aclara tiempo y de forma. entrada. Y hablar, creo que una charla bien puesta puede salvar todo. Cuando uno se guarda y se empieza a tragar los problemas y no los pone en mesa de debate, ahí se hace la pus en el grano. Ay, ¿viste? qué asco la puta Y madre. drena, entra a drenar, duele, fiebre quizás. ¿Por qué no antibiótico? ¿Por qué no? Directo a cuchillo. Amputación de... Y quizás sí. Bueno, ¿ven? Porque hay que hablar las cosas Bueno, esa tengo otra, pues yo soy un libro de anécdotas. A ver. Hablando de grano. Tenía, no sé, unos 17 años, porque también lloré. Lloré una semana. ¿Por qué? ¿La tenés Bartolinitis? Chicas, las chicas del chat la tienen. Si no la tienen, son unas privilegiadas. Bartolinitis es una inflamación en una glándula en la entrepierna, muy cerca de la pachaina, diría Moria. Sí. Bien, se te hace una pelota, como si fuese un grano, un pelo encarnado, un grano. ¿De pus? En la entrepierna, ahí cerca del cavado, como esa zona peligrosa, ¿verdad? Yo 17 años, mi vieja se había ido a Uruguay con el novio y con Trini, mi hermana Evelyn estaba en la costa con mi padre, yo estaba sola, estaba en un cumple, viaje egresado con amigas en un desconche, pileta, joda en la pileta, a lo Moria, así yo en mi casa. Todas en tetas. Un quilombo, apagaron pucho ahí en la cosa del hámster, se armó un tole. Todos borrachos, los vecinos quejándose, un quilombo en una casa. Cuestión, me levanto. Uy, ¿qué es este malestar? Tenía una pelota de tenis en la entrepierna. ¿Y eso por Dije, qué? Esto, yo soy hipocondríaca, ¿verdad? ¿Y qué te acompañó a la guardia? Pará, más relajada. Escuchá la historia. No puedo, me da fomo. Digo, ¿esto qué carajo es? ¿Qué es esta entrepierna? ¿Me está saliendo un huevo? ¿Acaso soy hermafrodita? O sea, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace una persona normal? Va a la guardia. Y sí. Yo clavé una semana así acostada en mi cama. Ya estaba usando, para que tengas una idea, la locura, yo ya estaba usando el palo de escoba de bastón. Yo no podía caminar. Ay, no, el Ya dolor, eso la había inflamación. crecido a tal magnitud que no podía ni cerrar la pierna ni caminar. Entonces usaba el palo así para trasladarme por mi casa. Sola. Una semana ahí tiré este que sería un forúnculo, Sí. ponele, pero en realidad se llama Bartolinitis. Tremendo. Así estuve hasta que llegó mi mamá de las vacaciones y yo le digo, ya como dame el pésame, pues yo ya sé que esto es tremendo. O sea, yo es que tengo ahí una pelota terrible, yo imaginando obviamente lo peor. Mi mamá me dice, vamos ya a la guardia. ¿Y? Bueno, vamos a la guardia. 17 años, ¿eh? Y la doctora, adelante mi madre, me pregunta, decime cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales. Y yo para salir de ahí, porque una persona normal, ¿qué respondería en ese? A ver, ¿vos qué responderías en esa situación de que no hablas esas cosas con tu mamá porque son medio tabú, pero al mismo tiempo sabe que ya tuviste relaciones sexuales, pero no se la blanqueaste? No me acuerdo. No le puedes decir ayer, ¿entendés? No me acuerdo. Le decís, no me acuerdo. Yo le dije, mamá, ¿te puedes ir afuera? Peor. Porque es como, Es es obvio ayer. que voy a decir, una orgía todo el fin de estuve de jarana en tu casa, mientras vos estabas en Uruguay, no sé qué haciendo. Entonces, bueno, nada, ahí la he hecho, qué sé yo. Bueno, nada, Bartolinitis, antibióticos, cefalexina, baño de asiento, todo ese mundo. Baño de asiento. Y lo que he llorado esos días del dolor. Creo que no hubo peor ese dolor, el dolor de oído y el dolor de muela.
Están ahí. Ay, Con amiga, esos el dolor dolores. de oído y el dolor de ¿Llorás muela. por dolor de muela? Sí. Ahí tenés, ahí tenía. Yo te iba a encontrar el talón de Aquiles. Ahí lo encontré. Sí, y me pasa siempre que alguna molestia me agarra en el oído o en la muela cuando viajo. La reputísima madre que lo parió. ¿será la presión del avión? No sé. La última vez que viajamos, yo tenía una amiga allá, gracias a Dios, los padres dueños de farmacia acá en Argentina. Qué hermoso. Ella está toqueadísima de keterolac. Yo encima no te tomo nada nunca. ¿Cómo porque- le manguearía unos clones? Y podés creer que empecé con la molestia, porque viste que si vos no Sí. viajas con seguro al viajero, rompedero de... Sí, no. Yo o sea, viajo sabiendo que eso se puede costear, si Aparte no te pasan viajes. esas cosas. Sí. Porque el diablo mete la cola. Vos Es decís, que- hoy no me llevo nada al viaje, no hago nada, te fracturás, te caes en las rocas, algo te pasa. Algo te pasa y ahí tenés que estar cubierta, Total. saldada. Y nada, fui a averiguar esto, lo otro. Te quieren meter cirugía, todo, por cualquier cosa. Ya los yanquis te quieren reventar, sacar los dientes, las muelas, todo. Ay, sí. Y ella me dice, Aparte una muela va a salir $500. no, olvídate. No hay iPhone. Claro. Muela. No. Una cosa o la otra, no se puede todo. Pasamos para el sector de atrás. Claro. Y aparte ella me dice, acá Mercado te Pete. las arrancan. Mercado Pete. No estaba con Daniela ahí que me había llevado, ¿no? Es un chiste. Así. Y Es ella lo que me diría dice, Moria, ¿no, Micaela, chicos? que le estamos empapeladas, ¿ok? Claro. Y mi amiga me dijo, acá no. De hecho, ella cuando viene viaja y se arregla todo el comedor a propósito. Claro. Porque y se sí. sabe que en los Estados Unidos de América te sacan los dientes. Una cosa. Por todo a cuchillo. Por todo cuchillo. Entonces me dice, yo te voy a dar para que te estoques lo que te queda de estadía acá y me... Los keterolaques. Bien. No sé cómo se... ¡Otro audio! Ay, chicas, ¿cómo están hoy, A ver, ridículas. Las puteadas. Mamarrachos. Bueno, lo más insólito por lo que lloré, que me estoy acordando ahora, es Está media una moria. vez que me había preparado un tupper con Otra por una comida. porción de tortilla de papa y milanesa Qué olor. para llevármelo para trabajar al día siguiente. Fermentado. Y al día siguiente cuando me levanto, mi hermano se había comido el tupper a la madrugada y me puse a llorar porque estaba muy tentada de almorzar eso al otro día. Hice un re show, un re escándalo. Con la family. Eso es lo más insólito. Se ríe sola. Pará. Tortilla, ¿a punto babé o jugosa? Ya. A mí me gusta. ¿Cómo sería? No, Seca. bueno. Casi seca. ¿Cómo se dice? Seca. No me gusta babé. No me gusta el huevo ahí. Todo lo que sería. Entra salmonela del grupo. Salmonela. Yo no te trabajo, no te como la carne a medio hacer, la carne cruda, el huevo transparentoso. No, bien cocido. Pará, ¿viste que hay una chica en TikTok, nunca te salió? Que ¿Qué? se hace... No está editado. O sea, esto real no está editado porque yo le mando esta, la Zumsa. La Zoom. Ella se pone el arroz blanco, hervido, hecho a punto. Sí. Y agarra el huevo, lo abre, revuelve el huevo crudo, tac, adentro. Si ella no se murió, no nos morimos Sí, nosotros. no, pero eso es una receta que se hacía antes. Que la ¿Dónde? gente no tenía la información. Porque tiene. La teoría es que el mismo calor del arroz cocina el huevo. Y Entonces bueno, mata la Micaela. salmonela. Bueno, esa es la teoría. Hay mucha gente deportiva que se come los huevos crudos, se toma las tazas con los huevos crudos. Y están vivitos y coleando. De Pedite pedo. una Bueno, no, pero yo una- tengo esa suerte. Yo me como ese huevo que está hecho pelota. No, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? ¿Sabés? Yo prefiero ir a lo seguro. Y pero vas a morirte sin probar una tortilla babé. No, es que no la como porque me da asco. No es por miedo, me da asco el huevo, el transparente, así que ves que. Bueno, no me gusta. Escuchame una cosa. Cocida me gusta. Llegó un momento, uno de mis momentos favoritos del programa, pues ya que estamos hablando de la comida, a No, mí pará, me... tenemos un juego, me dijeron. Bueno, Primero permitido. nos están cagando Bien. a pedo de producción. Esto es a vivo. Bien, Yo te dije, ¿hablaron de comida? Me dio hambre, ¿eh? me gusta, ¿Qué temón? Este es el momento del... No, ¿qué está en alguna embombada? ¡Sacame este tema! Habla de embombada este tema. No importa. No es el caso. No me Bailala, falta. sentila. ¡El permitido! Ana, respeto. ¿Eh? Arriba ese permitido. ¡Ah! Mira lo que es ese tortón. Una tarjetita ahí. ¡Ay! Toma. Las donas. Nuestras queridísimas donas ¡Ay, las atrevidas, estas amamos! donas. Chicas, hoy nos vuelve a visitar Dímelo. @mar_donita.
Bueno, ¿qué decirles? Gracias por volver a confiar en nosotras. Están ubicados en Granburg, José de San Martín, 1316. Envíos por todo Malvinas Argentinas. Escuchá esto, ¿tenés un evento? Van a eventos y te llevan todo su stand con diferentes opciones. Y donas a cualquier parte. ¡Uya! Y escuchá lo que te voy a decir. A toda la gente que está acá están volando cosas, ¿eh? Es lo que son estas donas. Tenemos un sorteo preparado con ellas. Así que vayan a seguir su cuenta a vivo ahora. Mar-Donita. Mar Donita. Es lo que son. Son re petit. No, chicas. ¿Es dulce de leche? Ah, bárbaro. Es tipo, untás, comes. Bueno, mirá. Moria, ¿qué haría? Un mordiscón. No se lo vamos a hacer. Acá. Sí, ¿Qué uno mitad sí. del programa? ¿Eh? Ay, me asusté. Estás ponchada, Micaela. Mirá lo que son estas tortitas materas. Esta semana se fue la dieta a la mierda. No, ya está. Ay, ¿qué dijimos? Permitido. Sí. La torta. Ay, perdón, chicos. Bueno. Moria Igual está cagada, ¿eh? Sí, bueno. 80 pirulos, compliquería. ¡Madre! No se puede todo. Mirá lo que es esto. Qué ricas las donitas. Gracias, Mar Donita. Es un amor que contamina. Escucha el marshmallow. Pepo se vuelve loco con el marshmallow. Ok, subimos el sorteo al feed y te voy a decir algo. Este es el momento donde la gente tiene que saberlo esto, Micaela. ¿Qué cosa? La gente tiene que saber que si quiere participar de un permitido... ¿Quieres más? Diría Beto Casella, ¿no? Beto Casella. ¿Querés más? No, es la Mori Mori que lo dice. Ay, bueno, yo lo tengo de ¿Querés Casella. más? Amamos. Fotito ahí, Tuki. Esto es a vivo. Escuchá, si vos querés, estás con un emprendimiento, tenés una marca, ¿querés que estas dos morias te muestren tus cosas o no medio mal un poco? Tus cosas. Te muestren tus cosas, lo que vos Vendete. quieras. El permitido. ¿Cómo? Sí, el permitido, lo que vos quieras. ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¿Qué? ¿Qué muestran? Bueno, mandás un mensaje al 11 24 84 40 22 y nosotras Me sube la bilirrubina. te lo mostramos. Ay, yo no veo. ¿Cómo? Me voy a sacar un poquito. Así como escuchaste. Estamos... Hay una vibe de viernes que me gusta, Creo que es este flequillo. Che, yo estoy para hacérmelo real, me parece, ¿eh? Ay, trae una tijera. ¿Qué dale. opinan? Trae una tijera. ¿Cómo doy con el flequi? Es hot, Micaela, el flequillo. Yo te... Parezco igual, estoy más cerca de Marixa Bali que de la UAM. Es la cachaca, un ritmo tropical. Cachaca, hago así y salen las luces. Salen los, ¿cómo es que dijo la otra? Las luces altas del auto tiró la Mica Viciconte. Qué loca esa, No, loca, se está- atrevida. Qué temones, subí. Vamos a hacer la previa de este fin de. ¿Qué pasa con el copyright hoy? El copyright. No pasa nada, no nos ¿O bajaron. porque esto es viejo? No entiendo. No, porque somos Moria. A Moria no le bajan nada. Atrevido, ridículo. Bueno. Escuchá. ¿Qué temones Parece que esto? estás en una, vos parece. Estoy en el after, ¿no? Ella está con la Z y la Vicky Zipolitakis porreadas al máximo. Ay, Dios, cómo te amo, Moria, por favor. No, un gran mujer. icono argentino. ¿Le pedirías una foto si la ves por la calle? Me le cuelgo de la espalda. Yo me cuelgo de sus tetas. Me cuelgo. Me hago una lambada. Atrevida loca. Ah, bueno, tráeme eso. ¿Se puede beber? Ah, mirá cómo calientan el pico acá No, no afuera. hagas eso. Vení acá, Mirá Steven. cómo se están dando chupitos acá y nos dejan acá pico seco. Pico el loro. Hoy estoy chivera, perdón. Voy a decir algo, esto no estaba pautado. Pero ahora que me trajo esa bebida acá, quiero decir algo. Micaela no teme porque no sabe con lo que yo voy a No, soltar. yo ya tengo una cara de agonía que digo, ¿ahora? ¿Y ahora? ¿Querés más? A Una ver. persona que hizo un poco posible todo esto, obviamente, Sí, me vino ahí, me tiró el ancla, me dio el pie Stephen. sí. Escuchá lo que te voy a decir. A partir del 24, que es el lunes, Sí, lunes. hay una inauguración. Me gusta. Vamos ¿De a qué? estar ahí. Métele un poquito. ¿No Bueno. de qué? Métele esa zona. Pará porque no estoy con los lentes de ver, El Club Panchero. Ah, bueno. ¿De panchos? Sí, pero no panchos.
Pancho. Pancho, el señor Pancho, el hot dog. Sí. ¿Eres un hot o un dog? Ah, ya. Bueno, el tema es así. Hay panchos de alta calidad y de repente tiraba esta. Van a ver diferentes salsitas, cosas muy copadas. A mí, ¿sabes a lo que me remonta un poco? Muchos dips. Sí. ¿Vos Claro. estás, Peters? Soy fanática de Peters. Bueno, no vayas más. Bueno, puedo llegar a hacer un veredicto de cuál me gusta más de... Vamos a ir a ¿Un probar. mundial de panchos? ¿Por qué no? Sí, vamos a ir a probar los panchitos de Club Panchero. ¿Dónde queda? Bien, el lunes 24. Esto queda en Bucareli 2392. Todos ¿Bucareli? van este lunes, sí. 2392. Es Sí. Urquiza. Villa Urquiza. Ah, cerquita, acá nomás. Un lugar muy lindo, Urquiza, Pedo. ¿eh? Me barrio, gusta. barrio digno. Así que nada, a partir de qué hora no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que estén atentas porque a partir del lunes inaugura esto que para mí va a dar de qué hablar. Me gusta, soy muy fan de los panchos. Me encanta. Creo que esas son las que no te fallan. El panchito, rara vez un pancho está No. feo. Pero sí siento que se va mejorando. ¿El pancho? Y es algo como Moria, ¿viste? Que es como que te vas con el paso del tiempo, le ponen más salsitas, más cositas, que el quesito, que el pan cada vez es más rico, que... Y van saliendo cositas de calidad también. Claro, va subiendo la calidad. Sube, Es un país muy consume panchos, ¿viste? Nosotros te comemos el panchito en la playa, el panchito de resaca, el panchito de con la after. papita. ¿Te gusta el panchito con papas? Panchito va con papas. ¿Sabes Aderezo. que nunca comí Estás con dando hambre, queso? Micaela. Nunca comí con el queso salsa, solo con mayonesa y papas pido yo. Si estoy muy loca que decís, uy, qué reventada que estás, ketchup. Es una cosa Uy, que qué decís, loca. te la jugaste, ketchup. La salsa golf, ¿no? No. No siento que sea el mismo gusto. Vos salsa golf es la combinación ketchup-mayonesa. No es lo mismo que ponerle ketchup y mayonesa. No. Que me lo venga acá a pelear salsa golf. Me lo venga a pelear salsa golf. Para mí es la marca No que es lo tenés que mismo. probar. No es lo mismo. Así que siento que vos le ponés, ¿qué le ponés? ¿Vos le ponés los quesos, eso, los chimichurri, las cosas picantelis? No, picante no me gusta nada. No. Porque después, mamita. Pero El trono te parte. Auspicia Contractil. no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Si estoy muy loca, yo ya pasado los 30 tengo problemas que los identifico con la edad. Mostaza con mayonesa. ¿Qué? ¡Fuera! ¡Atrevida! ¿Cómo le vas a poner mostaza al pancho? Y papas. No sé, igual a mí no me gusta la mostaza, ¿eh? ¿No? No. Salvo que sea un pollo a la mostaza, una cosa así que, uy, que jugado. Pero no, yo soy más... Soy tradicional. Ay, este flequillo 2 aguas. No, el mío está a 200 aguas. Mira las aperturas que tengo, negra. No, soy más como vieja escuela. Lo que no falla, la mayonesa, el ketchup, las papitas. Bueno, cada vez está peor esto, ¿eh? ¿Viste que en una época decían que sacaba granos la mayonesa? Peor. Pasa que yo me estoy viendo en espejo ahí y cada vez me muevo para allá y se me va para allá. ¿La mayonesa qué? Sacaba granos. Sí, la mayonesa, la manteca. Hay varias cositas que sacan grano de chocolate. Lácteos. ¿Es verdad? ¿Está chequeado por Sinergia? Por AdMat. Chayanne, todos juntos. Me siento de after, te digo. Hoy Chiquis, está tan pedo. chiquis, y- Me falta un pucho en la mano Sí. y estoy. Ahora les traigo el ron de Ay, vuelta. ay, Tenemos un jueguito que armamos acá velozmente con la producción. Sí. Que son con looks de Moria. Sí. Que obviamente ustedes tienen que decir si lo usarían o si no lo usarían. Bien. Son 11 looks. Ah, Piensen bueno. bien, ¿eh? ¿Tenemos ¿Tenemos que elegir uno? No. Pueden ir decidiendo si quieren o si no lo quieren. A ver. Arrancamos. Cada vez ¿Qué peor dice? este flequillo del orto. Pero, ¡qué lucaso! No. No, pero a ella se le permite que se ponga todo, lo que quiera. Icónica, mirá, hasta la punta de la bota. ¿Hay que ir diciendo a medida que vemos las fotos o al final? No, pueden ir diciendo mientras va Yo me lo recontrapongo, atrevido. No, Loca. Sigo. Sí. A ver. Sí, me encanta. Mirá lo que es ese zapato. Mirá lo que es ese zapato, esa transparencia, reina, única, diosa. Divina, divina. ¡Ay, ya! Me gusta Bien. el guante hasta acá. Me gusta, te afina el brazo. Banco. Me pongo todo lo de la One. ¿Las medias no son medio raras? Y hay ahí como un calado raro. La rejita.
sí, pero a ella se le permite todo. Sí, creo que está. Yo me lo pondría aprobadísimo. también. Muy bien ese corset, el teteiro al aire. Me encanta. A ver. Ay, por favor. Mirá lo que es ese look. Aparte con las gafas, muy bien de pelo estaba. Muy bien de pelo. Bueno, para que termine el juego. Sí, Después me voy con la gusta. pregunta. La Bueno. amo, la amo. Ella lo da todo por la selección. La banco, me gusta. No es como algo wow que me gustó, no te gustó. Te tiro la del Sirio. Acá Guada dice, los zapatitos no combinan. Los zapatitos nada que ver. Son los famosos zapatitos nada que ver. No. Sigo. Capaz tenía bolsito negro, vaya uno a saber, pero bueno, en la foto no salió. Bueno. No me gusta tanto la parte del corset. No. Quiero arreglarme este toquillo porque parece un caniche. No. No. ¿No te gusta nada? A mí me encanta Ay, el ahí rosa sí. ese. Che, no sé qué le pasó a esta vez. Aparte de ahí pareciera que fuera todo en uno. Porque los zapatitos incluso Me gusta. acompañan. Está como en compollé, Gor. En compollé. En compollé. En compollé. Qué desmara. Bueno, Sí, mirá, está plumosa icónica. como nosotras. Nosotras, mi amor. Me encanta. Bebé. No. Bueno, no. ¿No? Me gusta, ¿eh? ¿Sí? Es que ella se puede poner lo que quiera. Es como difícil que algo le quede mal. No, es que con su actitud. Tengo una pregunta para eso yo, ¿eh? Ahora, cuando termine de pasar, la vemos. No. Ese no va. Esa no es Moria, esa no es boludo. Moria, esa es la imitadora. A ver, ponele suma la cara. ¿O es Moria? Me están boludeando. No está Moria ahí. ¡Ay, es Moria, boluda! Mirá, de Ay, lejos ese parecía la color, ese imitadora. color. No, ese color no le No, queda ese bien color, en el pelo. el lila la baja. Mirá, si viene Mica Olmos acá al fiestín, ¿qué se hace? No. No. No, el Como no zapato le hace aparte sol. arriba como de la fusó. No. Último. A ver. A ver. No, muy bueno. versacheira como yo, que yo me vine, pasa que no se me ve. Para mí tendrías que mostrar tu look, Micaela. Tendría que mostrar mi look, pará. Ponchame a Micaela, que te hace un desfile, dale. Tengo miedo que se me salgan las... No va a pasar. Queda todo en la cámara. Poné plano largo entonces, por la duda. Ahí va. No, Micaela, ponchala. Ahí. Pero poneme la música. Poneme algo de Moria, a ver. Escuchame. Atrevido. ¿Esa es de Moria? No importa, desfila. Dalo todo. ¡Vamos! Micaela, ¿por qué tan rápido? Porque se me salen la cuerpo. Ellas quieren salir. A ver vos. No, yo no. Ah, viste, te haces la piola. Mostrá la bragueta. ¿Qué? ¿De quién? En No. otro momento. Espera, tengo una tarea para el hogar. Alerta. Se van cosillas. Se van cositas. Yo tengo una pregunta para hacerte, Micaela. No, Micaela no opino, soy Moria. Moria, tengo una Moria, pregunta para voy. hacerte. A ver. La pregunta es, Sí. ¿hubo una Moria en tu vida? No necesariamente Moria, ¿no? Estamos de acuerdo. Alguien que hayas visto y pensado, esta persona se anima a ser quien es, quien quiere ser, y a mí me gustaría esto para mí. ¿Hubo una persona en tu vida que sea un referente moriano? No sé cómo apodarlo. ¿Se entiende el concepto? Sí, yo creo que mi tía Cristina, mi tía Cristi, que le mandamos este besito, no habrá visto un programa, no importa, pero la queremos un montón. Sí, mi tía siempre fue la rebelde de la familia. Ella se iba tipo, ¿cómo se dice? Mochilera por allí. Se quiso medio jipona, medio no sé, cortaba el pelo. Después se puso, vaya sorpresa, su marca de bikinis. Mirá. Y también de ropa deportiva. Mirá. No es casualidad que mi hermana tiene ropa deportiva y yo bikinis. Lo mamamos, ¿por qué no? Porque nosotras de chiquita la acompañábamos a ella en la playa. Ella me acuerdo que se ponía como si fuese una riñonera, se colgaba todas las bikinis. Y nosotras íbamos con ella a caminar por la orilla o por las carpas o así, A a vender las bikinis.
Y siento que ella fue así, como siempre hizo lo que quiso. Bien. Tenía looks súper jugados, se cortó el pelo bien cortito, azul, el pelo azul. En ese momento, ahora es re común, pero en ese momento, no. pelo azul. Tenía las trenzas africanas como las que se usan ahora. No se dice africanas, pero... Sí, yo sé, las que se hacen en sí, verano ahora. Pero ahora hay toda una movida de que no se dice así, pero las conocemos como trenzas africanas. Sí. Esas con el pelo que se agrega. En esa época, te estoy hablando, yo tenía 6 años. ¿Qué pasa? ¿Qué se están riendo? Que lo voy a matar. Me puso el tío Cosa. Me quedé pensando que soy yo. ¿Por qué? Son 3 mierdas las que vi. Ah, era yo. No sé quién. Hay una competencia entre las dos. Estamos las dos muy tío Cosa ahora. Así que yo creo que ella fue la tía. Una Moria, que hizo lo que quiso, disruptiva en la familia aparte, cuando quiso se fue a vivir afuera, cuando quiso volvió, y como medio que hizo lo que quiso, más hipona, más una vida libre, si se quiere. Está así bueno eso. Siento que ella, ¿vos? La tía. Ella se las pregunta, no tiene una puta respuesta hoy. No voy a mentir, la familia siempre fue muy... O sea, del lado materno que yo tengo, porque el lado paterno no, pero muy... Sí, viste, muy de la vieja ansanza. ¿Muy conserva? Mujer, sí, mujer en la casa, ama de casa, macho afuera, trayendo el pan. Ok. No tengo a nadie tan revolucionario, me hubiera encantado, porque también, como vos decís, es una herramienta y uno puede de alguna forma mamarlo y ver otra experiencia. Y en base a eso, captar y nutrirte de lo que a uno le sirve. Pero bueno, la verdad es que no la tuve, por eso quería escuchar. Sí, yo creo que ella, o sea, si me preguntás así, que recuerde, sí, ella siempre hizo como que era la distinta. Y en ese momento ser la distinta te podía salir muy mal. Y sí. Porque eras como la rebelde, ¿viste? Y yo siento que tengo cositas. ¿De la tía? Y yo siento que soy medio la oveja negra, como... De la familia. Sí, como más decir lo que quizás el otro no quiere o que no se anima a decir, o lo que todos piensan y no dicen, o no sé. La voz del pueblo. Sí, o más bancar la parada, si se quiere. Sí. Muy justiciera. Y también eso, como yo era lo más guachiturro que existía en la vida y de repente tenía toda mi familia que estaban todos los tanos ahí, millonarios, y yo caía, me faltaban 4 dientes, las shocks, flequillo rolinga, ropa desarreglada total. No me importaba nada lo que digan, lo que piensen, como... Y es muy Moria. Moria se viste como quiere, es muy histriónica, tiene una imagen muy característica y ella misma se dice, soy el puto argentino. Ella lo dice. Le chupa todos 2 huevos. Y bueno, chicos. y también todo, bueno, la movida y estar ahí con la comunidad LGTB. Sí, totalmente. Ella siempre fue la voz y nada, por eso siempre fue una distinta y creo que por eso también los viejos en ese entonces era como, esta piba es rara, ¿qué le pasa? Está enferma, habrán pensado. Y no, sí, porque ella iba contra la corriente, chicos. Nosotros siento que todos, igual ahora está todo bastante, nadie al nivel de Moria, ¿estamos de acuerdo? Nadie, no existe otra Moria. No. Ni va a existir. Pero no bastante desvirtuado todo y como que la gente está un poco más empezando a alzar la voz de a poco, ¿viste? Sí, obvio. Pero siento que nos va a llevar décadas. Pero siento también. Que Moria, cuando lo hacía, fue una pionera. Porque No, en ese desde momento ya, nadie se rebelaba, No. nadie se la jugaba, nadie quizás dejaba una carrera o un mandato familiar para ir de repente a ponerse las plumas y un conchero. Ni en Era pedo. algo re loco y también cómo vivió su sexualidad y cómo siempre habló. Y creo que lo que tiene Moria es que no fue una moda o un momento. No. Porque tiene 80 años y sigue se siendo sigue, la Moria total. que era en los 70, ¿entendés? Entonces es como que ella pudo trascender todas las generaciones y la conocen todos. O sea, desde un niño hasta el más viejo, no sé cómo decirlo. Sí, anciano. Claro. ¿Te hubiera gustado nacer en los 70/80? ¿Sabés No que yo sé. sí? No. ¿Por qué? Me encantan los outfits, me gustan las casas, cómo estaban decoradas. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, que esta serie que todavía no la terminé porque había arrancado con Moria, la de It, el payaso, Sí. que me da mucho miedo, pero me encanta ver el detrás de escena. No, yo siento igual que para mí lo que tenemos nosotras, nuestra generación,
que pudo estar En las dos. Entre las dos. Pudo estar en eso de te anoto el teléfono en la mano. Ay, sí, te voy a tocar timbre a tu casa para verte. O nos juntamos este. en tal lado, tal día. Y no tenías conexión hasta ese día y no sabías si te plantaban o no. Qué lindo. Y pasamos a lo que es ahora, que no tenemos ni puta idea de lo que es no estar conectado con el otro y no saber de la vida del otro. Porque en 2 segundos sabes absolutamente todo. No, por eso yo la reviví cuando hicimos el viernes pasado esto, saliendo un poco del papel de Moria, el tema de la infancia y los recuerdos que nos dejan, las experiencias que sabemos que son imposibles que vuelva a suceder, pero porque, bueno, a nivel Porque país. es otra realidad. No, ya está. Ya lo que Se vivimos perdió. no va a volver. No va a volver a una esperar ahí que se conecte No. para poder hablar o ay, mandar un Zumbido. mensajito y esperar una respuesta de texto que hasta las líneas colapsaban para las fiestas. Tenías que mandar un mensaje de sí. Feliz Navidad un día antes o la tarde, porque la noche era 12. O a las 4 de la mañana, claro. Se colapsaban las líneas y eso yo creo que nos quedó. Porque a mí me pasa a veces en las fiestas que mando antes. Como que te quedó medio un chip de... La flayás, de lo que si no aprendiste. llega. Sí, lo que mamaste, creo yo. Bueno, ¿qué decirles? La pasamos hermoso. Espero que ustedes también. La verdad que fue un honor hacer honor a la Moria. Como todos los viernes, nos encontramos acá por Dos Reyes Stream. Vengan a bailar ahí. Las esperamos. Gracias por todo. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Nos vemos el próximo viernes. Vamos al after. Esto fue, digamos, todo. ¿Cómo sigue? Dale. Dale que sale. Dale. ¿Vos lo pensaste? Ustedes lo pensaron. ¡No! Nosotras lo dijimos. Y vamos a aprender la frase antes de fin de año. Sí, se los prometo. Encuentran energía total, historias reales, ganas de conectar.